Catón, Pisani, bienvenido a Podreale. Vamos. Gracias por la invitación. Ese inicio estuvo como misterioso. Me gusta siempre empezar así con potencia soslayada, lo llamo yo. Fíjate, ¿cómo te quedas? Creo que en americano sería gravitas. Gravitas, qué bueno, qué bien traído, Catón. Eres muy grande. Bueno, gracias a ti por haber accedido a venir aquí al podcast y llevaba yo detrás de alguien como tú, de alguien bueno, no con tu perfil porque tú eres una persona tremendamente única, vamos a hablar a largo y tendido de todo lo que tú haces, pero por fin, que llevaba yo tiempo aquí buscando a un hermano latinoamericano de Venezuela que viniese aquí a mi podcast y parece que se me han caído un par, nadie quería y Catón Pisani ha tenido ahí los huevos, por falta de mejor término, de venir aquí a mi podcast a rajar un rato, a hablar conmigo. Luego, por ahí ya motivación total. Lo que pasa es que cuando a un latinoamericano empieza a escribirle mucho en español, un europeo dice, no, se la migra. No. No, que quiero que aparezca en un podcast. ¿Qué es? ¿Canesa? Qué bueno, pero bueno, yo al final hay una dualidad en el mundo latinoamericano porque tienes como a la persona que no está muy versada así en todo, quizá un poco como estabas describiendo, pero por otro lado tienes al que está muy influenciado por lo que viene del norte, ¿eh? Tienes Claro. También ahí ese doble cariz es que Latinoamérica es increíblemente variada, porque tienes, por ejemplo, si vamos de México hasta abajo, o sea, sí. Tienes desde Juárez hasta la Patagonia, o sea, eso es mucho. Tienes caribeños, nosotros no somos caribeños, de hecho eso explica la ropita tropicaliente. Tienes a los andinos, que son las personas de Perú, de Bolivia, ciertas regiones de Chile, que incluso el acento es distinto. Claro. Entonces, bueno, si en España de una zona a otra cambia el acento, imagínate de Latinoamérica de una zona a otra. Cambia el acento y la idiosincrasia, porque ya he visto las diferencias en España que se entendería perfectamente en Latinoamérica. Sí, de esto me interesa mucho que hablemos porque me gustaría saber cuál es tu perspectiva con respecto a eso, a las cosas que nos unen y que nos separan, ¿no? Entre la península ibérica y el otro lado del charco. Pero, Catón, digo yo que lo importante ahora mismo es que comencemos dándote a ti a conocer. Porque tú, Catón Pisani, tú eres venezolano, como ya he mencionado, pero bueno, vamos a empezar por ahí. O sea, tú eres venezolano, ahora vives en Europa. Cuéntame, comencemos por Venezuela. Ok, muy bien. Bueno, Venezuela, ese hermoso desastre. Venezuela es la excusa política que mejor le ha caído al discurso politiquero español en los últimos 10 años, porque cada vez que alguien tiene algún problema de popularidad, algún escándalo, bueno, saca Venezuela ahí, lánzalo al ruedo. Sí. Da juego. Sí, da juego. Es que de hecho, Venezuela es un tema que polariza bastante, porque Venezuela es un país paradójico, como es mucho Latinoamérica. Latinoamérica tiene realismo mágico a borbotones. Sí. Pero Venezuela es un país muy curioso porque es un país sumamente rico, el cual está ahorita sumamente empobrecido. Y ha tenido múltiples mini crisis desde los años 80 para acá. Y obviamente yo nací en el 86, así que no puedo explicar por los libros de historia, más no lo viví yo por experiencia, lo que fueron las crisis de los 80 y los 90. Pero mi generación le tocó primero crisis de delincuencia. Eso fue lo que hizo que los primeros venezolanos se fueran para España, como en el 2008, las primeras olas migratorias, pues son como por olas. En el 2008-2010, delincuencia, secuestros, todo eso. 2011-2012, crisis política. Y la gente decía, mira, yo quiero vivir en un sitio libre, donde yo pueda decir cosas en la calle, no caer preso, tal cual como Hasél. Sí. Y por último fue la crisis económica. Sí. Lo dejas ahí, ¿eh? Lo dejas y sigues. Vamos ya. Así me gusta, Catón, estás puesto. No te pillo hoy. ¿Cómo se llama? Y a partir del 2014, 2013, mucha gente comenzó a salir de Venezuela porque llegó la última de las crisis, que fue una crisis económica. Venezuela tiene un fenómeno que es rarísimo,
que tú se lo tratas de explicar a alguien de Europa y no lo entiende porque es que es tan difícil, que es el fenómeno de la hiperinflación. Ajá. ¿Qué es la hiperinflación? En un Cuéntame. mes tu moneda aumenta, tu moneda se deprecia frente al euro o al dólar, o a cualquier unidad que tú quieras, Sí. de un 50% para arriba. O sea que lo que compraste el 1 de enero Sí. vale 50%, por lo menos 50% más caro al final del mes. Madre mía. Y normalmente estás ganando lo mismo. Entonces eso disparó mucho esos problemas para acá. Pero son cosas que nos tocaron. Son cosas que nos tocaron. Pues, ¿qué quieres que te diga? Claro, no. Me gustaría, dado que me has dado así rápidamente una somera descripción de los últimos 20 años, o sea, que tú en tu infancia, los años 90, porque yo lo he contado aquí porque tuve a un gran crack francés que vivió en Venezuela varios años, Cedric, Sí. y que ahora vive en Rusia. Bueno, estuvimos hablando de Venezuela un poquito, y Venezuela, la única referencia que yo tenía, soy casi de tu quinta, y como consecuencia de tu edad, solo tenía la referencia de cuando mis padres fueron ahí de rebote a un viaje y vinieron hablando de este lugar tan único que era Venezuela, de el Salto del Ángel, y esa catarata espectacular, de los Roques, Isla Margarita, de la inseguridad que había en Caracas, que el amigo de su amigo que les llevaba un poco por allí, les hacía de guía, iba con una pistola en todo momento, que era algo como, pues, pensando en España, una cosa loquísima. Pero, ¿cómo fue tu infancia? Entonces tú has vivido la mayor parte de tu infancia, porque sería ya casi tu adolescencia, tú has vivido la etapa pre-Chávez. ¿Tú cómo recuerdas tu infancia allí en Venezuela? Porque claro, había estos problemas que me dices endémicos, ¿no? De estructura, pero era un lugar relativamente feliz en el que se vivía más o menos bien. Cuéntame más sobre Bueno, tu sí, infancia. sí, sí se podía vivir bien. Lo que pasa es que mi caso era un caso cómico porque yo era un niño de familia clase media. Ok. Mis padres no eran exactamente pudientes, pero mis abuelos tenían más o menos recursos, Sí. por ende yo pude estudiar en colegio privado, Ajá. tener una vida no de lujo ni mucho acomodo, pero sin carencias como tal. Ya. Pero ya a esa edad ya tú notabas, por ejemplo, era muy común que los niños hablaran de cosas de política. Pues Venezuela es un país muy politizado, muy, que tú de repente Ya ves a desde esa niños época. desde Desde esa antes de época. Chávez. Es como si vieras, yo nunca se me olvida un recuerdo cuando hubo unas elecciones presidenciales, Sí. fue la de Rafael Caldera, parte 2, fue Ok. en el 92, 94, algo así, y me acuerdo que Ajá. había niños celebrando porque estaban como que imitando a sus padres por la victoria del candidato en ese momento, Rafael Caldera, Ok. y es como si tuvieras a niños de 8 años en la calle celebrando que ganó Ayuso, Madrid. O sea, Raro. no tiene muy, sí, Raro. o sea, sería como que, sería raro, ¿no? Pero sí era una infancia relativamente normal. Lo que pasa es que Venezuela comienza el periodo chavismo en el 98, ya venía de golpes de Exacto. Estado. Ujú. Desde el 89 para adelante, de hecho, mi papá Sí. estuvo. Escucha cuánto es mi papá. Mi papá, a él era comerciante de oro en De aquella oro. época porque es el oro. Porque Venezuela es un país que tiene demasiados recursos y es muy fácil sacar oro. Y en esa época en Venezuela, si tú eras joven y querías hacer dinero, te metías a comercializar oro. Es como ahorita decir, yo vendo Bitcoin, es lo mismo, lo mismo. Le Lo estaba faltaban a viendo los venir. pantalones, sí, los pantalones apretados, la camisa por dentro y decirle a los amigos, ¿quieres ser tu propio jefe? Vámonos a las minas a sacar oro. Eh, entonces él estaba en Caracas, la fuerza de la policía, porque en Venezuela siempre hay un problema muy endémico, en Latinoamérica en general, y hay libros al respecto, muy Ujú. buenos, que te voy a recomendar un par después, si quieres después, que están Claro en que sí. español sobre la corrupción en Latinoamérica. Sí. Él lo secuestran unos policías para robarlo Ajá. y se salvó porque explotó el Caracazo. ¿Qué fue el Caracazo? El Caracazo fue un sacudón social famoso en los años 80 en que sencillamente la gente salió a las calles a protestar. Yo viví en Caracas, ¿no? En mi ciudad natal, pero ya llegamos allá. Sí. Porque tú no eres de Caracas, que esto lo habíamos comentado tú y yo fuera No, de grabación. Tú eres eres provinciano, podríamos decir, ¿no? exactamente. Yo soy provinciano, soy niño de pueblo pequeño. Por eso cuando yo ahorita estoy justamente, yo viví en Madrid, me encantó vivir en Madrid, Sí. deseo volver a Madrid, que mi gente en mi trabajo no se entere, pero sí, yo deseo volver a Madrid. Yo trabajo remoto, puedo volver a Madrid en cualquier momento. Ajá. Pero me encantó Madrid, me encantó la experiencia de vivir en una ciudad grande con Sí. todas sus cosas buenas y cosas malas. Ujú. Pero yo estoy ahorita viviendo en una ciudad pequeña y estoy completamente acostumbrado porque yo crecí en ciudades.
Entiendo. Bueno, explota, antes de caer el tema del Caracazo, que yo viví, explota Caracazo, y como empieza a salir el ejército a la calle, y la gente corría y disparos, y hubo una cantidad todavía no determinada de muertes. Los secuestradores sencillamente agarraron a mi papá y lo tiraron por una cuneta. Porque era más fácil, mira, ya le quitamos el oro, ya, bótalo, bótalo, bótalo. ¿Los secuestradores que eran policías, has dicho? Eran policías, eran policías. O lo Muy pararon bien. en una alcabala. Porque en Venezuela es muy fácil conseguir uniformes policiales. Siempre así. Ok. O sea, con insignias y todo. Sí, pero estoy diciendo, porque es una corrupción muy grande. De hecho, hay videos que sí. Después te voy a pasar los nombres. Hay delincuentes que son los delincuentes de la Cota 905, que Ok. son como bandas armadas, Ajá. que son comiquísimos porque me permiten matar cualquier conversación sobre el tema de delincuencia en Europa. Porque es como que no, que Cracovia es peligroso porque hay mucha gente con cuchillo. Yo te voy a mostrar una foto de lo que decimos en Venezuela, un malandro Ok. venezolano con una bazuca, que es la cosa, o sea, es hasta cómico. Un A mí los lanzador de delincuentes, proyectiles, ¿eh? Para la sí, gente de ahora que no. un lanzador de proyectiles. ¿A quién tú vas a robar con un lanzador de proyectiles? ¿Para qué tú necesitas eso? O sea, ¿tú Madre vas a mía. robar a quién? ¿A Batman? ¡Bájate el Sí. Batimóvil! O sea, Madre mía, me río por no llorar, Catón, también no, te lo no, digo, no, ¿eh? es que es Dios. gracioso porque es absurdo. Es gracioso Claro, porque es absurdo. claro. Pero volviendo En al Venezuela. tema, entonces, eso, tu padre vivió el Caracazo, sí que había estos estallidos, digamos, Sí. de conflictividad social, pero eran quizá puntuales, o sea, el Ujú. Caracazo pasó y, y digamos que la situación en los 90 era inestable, tenía estos problemas de corrupción, problemas de secuestros con las autoridades, etcétera, pero más o menos uno podía. Había mucha diferencia entre la clase más alta. Bueno, esto también es Sí, algo muy sí, endémico, muy latinoamericano, ¿no? Los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres, ¿no? sí, Esto supongo que exactamente. Los también. amos del valle, que así se les conoce. Herrera Luque los conoce así, Ajá, son las familias. Los amos del valle son esas familias que desde la época de la colonia sí. eran las familias pudientes. Que Y esto siempre es. han sido las familias pudientes. Eso viene desde. ¡Uf! Claro, 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 desde el siglo XVII o XVI. Tú, Catón, como venezolano, ¿crees que el origen de todo el problema está en esa etapa colonial tan diferente? Para nada. Para ¿Cuál, nada. Yo cuál es siento el que ese es problema? victimizarse. Mira, Cuéntame. o sea, el problema es, sí, obviamente, nosotros traemos problemas desde aquella época existían problemas. Sí. Venezuela fue un país que le costó entrar a la modernidad. Venezuela era un Ujú. país rural, que lo que exportaba era cuero y queso de cabra. Y un día encontraron un charco negro, y ¿qué es esto? Y dijeron, petróleo, bueno, aquí vamos a vendérselo a los americanos. Y de repente nos dimos cuenta que estamos nadando en mares de petróleo. Ajá. Pero ese proceso hizo Sí. que Venezuela pasara de un país premoderno a un país moderno de la noche a la mañana, Sí. y nosotros como sociedad nunca internalizamos la modernidad. Una cosa que a mí me encanta a los españoles Huh. es que se quejan. El español se queja de todo. Es Se muy queja de español esto. todo. Veo que no sé cuánto tiempo está en Madrid, pero esa parte la has aprendido rapidito, ¿eh? Y me encantó, porque yo dije, eso demuestra el valor que le da el español a las instituciones, cómo tienen que funcionar. O Ok. sea, en lugar de decir, no, yo voy a buscarme, claro, obviamente en España, igual que en Latinoamérica, en todo el mundo existirá casos de corrupción, Sí. y eso es endémico del poder. Exacto. Pero la reacción natural del español es, si esto no se cumple de la forma que yo debería cumplirse, yo me voy a quejar aquí, yo voy a hacer un escándalo aquí. En cambio, el Ujú. venezolano o el latinoamericano, como está acostumbrado, que existe un entorno de que las cosas no funcionan, tú dices, si me quejo, no tengo nada. Ya. Así que yo voy a buscar a quien yo le pague. Y eso es algo que está con nosotros desde el siglo XIX. Mm. Y eso evita que ninguna institución, o sea, cualquier cosa que tú construyas moderna, entonces, vamos a tener una nueva constitución y un parlamento, pero es que el país no funciona de forma moderna. Nosotros no respetamos las instituciones. Ya. O sea, son cosas que espero que esta generación, cuando nos toque un cambio, Sí. en aquel momento que toque, Ajá. hayamos aprendido la lección. Bueno. Incluso, es algo que aprecio mucho de mi generación y la generación que viene, que tú escuchas gente muy joven Sí. hablándote con noción de, claro, tienes subnormales como puedes tener en cualquier lado. Eh, Cuando me dio Richard, porque yo cuando vi los videos de la gente en Madrid, que es cuando terminó la pandemia, que hubo los grandes botellones en la calle, Correcto. y Sí, yo sí. leía a la prensa ofendida, como que no puede ser 5.000 personas en la Sí. calle de fiesta, y yo, mire, cuando Latinoamérica aflojen un poquito la mano, creo que les vamos a ganar.
Bueno, espero que no, pero vamos, si me lo dices tú que conoces mejor el terreno, pues Claro, pero ya tienes eso, pena me da por adelantado. pero o sea, está bien y está mal lo que te digo, porque entonces tienes a personas muy conscientes que han aprendido la lección Ajá, y tienes un grupo de personas que no. ya, Por lo menos voy a hablar de Venezuela. No puedo, por ejemplo, ahorita Colombia, que tiene un gran problema, que sí. hay grandes protestas, que demuestra que el autoritarismo y las ganas de soltarle los militares a los protestantes no conoce derecha o izquierda. Ujú, ujú, ujú. Eso no conoce derecha e izquierda. Y Exacto. eso se lo he peleado a mis amigos comediantes españoles Mm. cuando, sí, porque entonces cuando me escuchan hablando, dicen, no, lo que pasa es que tú eres medio facho. Yo ni siquiera, en Venezuela no hay partidos de derecha, todos son de izquierda. ¿Entiendes? En Venezuela el concepto de O sea, facho como tal ajá, ajá. no es adaptable al venezolano. Bueno, pero A tú poder, la oposición no se consideraría por lo menos liberal o neoliberal o afín a... algunos, muy pocos. Mira, tú ves Ajá. los principales líderes, que podrían ser Capriles, López, Capriles, Guaidó, Guaidós. Ujú. tú ves los lineamientos y eso es el PSOE. Ya. ¿Entiendes? Es como Socialdemocracia, que ¿no? es una socialdemocracia que, ojo, yo no tengo ningún problema con eso. De hecho, yo me considero, porque yo no creo en esos anarcocapitalistas, que agarran, no, lo que hay que hacer es quitar todas las regulaciones porque la gente con dinero jamás va a hacer algo malo. No conoces mucha gente con dinero, ¿verdad? Que pues, suele pasar, suele pasar. O son tremendamente positivos con la gente. No, si Claro, dejas a los que tengan, a los que tienen dinero, le vas a ver cómo hacen el bien, ¿no? Lo típico. tanto Trickle down mercado como, economics. exactamente, tanto Ujú. mercado como sea necesario, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Ajá. Yo Ujú. creo eso, en ese concepto medio tercera vía, suave. Ajá. Yo soy muy progresista Justo con el tema medio. de los derechos. Sí, 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 muy progresista con el tema de los derechos, Ujú. reivindicaciones sociales, pero si contratas a 10 choferes para una sola ambulancia, el Estado va a quebrar. Tampoco puedes tener 500 chiringuitos porque no hay forma que se pueda mantener y así. Y así. Es un tema, en cualquier caso, complejo, exactamente, porque encontrarse justo medio yo creo que es donde verdaderamente está la dificultad y no sé ni siquiera si se puede Es conseguir. imposible. Eh, Catón, cuando llega, entonces tú recuerdas vívidamente cómo fue la llegada de Chávez, supongo, ¿no? Claro, claro. De Y hecho, mi familia era altamente chavista. El esto único te iba a opositor preguntar. era yo. Ah, o sea, que tú nunca fuiste así, tú nunca te consideraste afín al chavismo o chavista No. directamente. Porque, a ver, cuando llegué al chavismo tenía 12, 13 años, obviamente, Sí. juventud rebelde. Y Ujú. una de las primeras cosas que hizo Chávez fue instaurar cursos de premilitar en el colegio y Ok. ciertos cambios de pensum. Y yo no sé por qué a esa edad yo lo agarré como un tema personal. Ah, De rebeldía adolescente. Y era un pasticho mental que yo tenía en mi cabeza, porque era como que yo le decía, yo no quiero nada a Chávez, así que ponme Rage Against the Machine. Porque yo soy súper. por ejemplo, también te lo digo, ¿eh? Exacto, Porque súper, los súper Rage Against the lógico. Machine son como, también son muy izquierdas, son gente anarquista, yo creo, ¿no? Claro, Es una premisa no, oriental. ni siquiera considero anarquistas, porque creo que son más de corte Destruye el de sistema. izquierda radical. Ajá. Sí, bueno, o sea, es que si tú pensaras en quiero destruir el sistema, tú no quisieras colocar un estatismo gigantesco. Pero bueno, también creo que ellos tienen un pastichito por ahí, pasticho mental, lo llamamos nosotros, que son una lasaña mental, que Sí, son sí, capas sí. de pasta, Diferentes carne, ideas. bechamel, Ujú, ujú. sí, combinados y ahí tienes. Pero desde el principio fui opositor. De hecho, mis padres trabajaron con el Estado venezolano es gigantesco. Sí. El Estado venezolano es el principal empleador de Venezuela. Mm. Creo que en una época llegó a ser prácticamente el 50% de los empleos venezolanos Ujú. eran relacionados al Estado. Ya. Mis padres trabajaron con el gobierno hasta el año 2002. Ok. Cuando ocurre el golpe contra Chávez, Sí. las órdenes que empezaron a llegar de parte porque Chávez lo tomó un 11 de abril Ajá. y el 13 de abril muere. Exacto. A Ujú. los 3 días resucitó entre los Sí, sí, muertos. sí. Le vemos en esas imágenes, ¿no? En el helicóptero y toda la historia, ¿no? Eso, bajándose con un pobre Cristo y el Cristo, me rindo, me rindo. Entonces, que el Señor me suelte, por favor. Ujú. Eh, para esa época, todas las órdenes que llegaban o sea, la posición del Estado venezolano era vamos a vengarnos contra todos los que nos tumbaron. Era una Ujú. retaliación. Y en ese momento mis padres se apartaron de la política, del gobierno, y dijeron, mira, no, esto no es lo nuestro, No porque va mucha con gente se metió. nosotros. Claro, porque el gobierno de Chávez era un gobierno súper progresista, entonces era una broma como, ¿quién eran los contrarios al gobierno? Lo que era la tradición, los partidos Claro. corruptos. ¿Qué Chávez? Vamos a romper el sistema, por eso yo no creo en antisistemas. Vamos a romper el sistema,
¿Y en qué creemos nosotros? En la sonrisa de los niños, en los arcoíris, en el preticor, el olor de la lluvia, puras cosas bonitas. Es un cabrón porque estamos hablando de cosas muy serias. Perdóname que te ofenda, Gatón, pero es que me lo pones que no, me tengo que morder los labios para no reírme. Pero bueno. Es que es absurdo, también sí lo cuento así. Que estamos hablando de temas, obviamente, muy serios, pero que me estoy aquí peleando para no reírme. Perdona, mira, continúa. Por eso es que tantos venezolanos, todos los comediantes venezolanos, o la gran mayoría, tienen una gran vena de humor político. De hecho, yo llegando a España hice humor político. El problema es que me vine para acá, ya tenía mis chistes súper ubicaditos. Muy bueno, me gustaba. Vamos a hablar de esto ahora, perdona que te pare ahí, Catón, porque no lo hemos mencionado, tú lo has dado por ahí pinceladas en estos minutos que íbamos hablando, pero tú eres stand-up comedian, eres comediante, eres monologuista, ¿no? ¿En Venezuela se os llama también monologuistas o hay un término concreto? Comediante. O estando-pero, que nosotros hacemos mucho anglicismos, que agarramos la palabra pero no la traducimos completo, porque tanto las tierras ibéricas como las tierras latinoamericanas tenemos mañas con el inglés muy extrañas. Se ha hablado mucho en este podcast de esto. Sí. Tenemos mañas rarísimas. Por ejemplo, nosotros, una de las cosas que me causó mucha gracia cuando me mudo a España es que Wi-Fi se dice Wi-Fi. Y yo, se dice Wi-Fi, sí, pero en Latinoamérica el Joker no se llama Joker, casi se me sale. Se llama el Guasón. El Guasón, buenísimo. Teniendo un nombre como el Joker, claro, el Joker no existe. No. Creo que no existe una traducción, porque es una carta. Claro, es una carta le llaman Joker porque está escrito Joker, entonces en español le llaman Joker porque la carta pone Joker. Que yo recuerde. Sí, tiene todo el sentido del mundo y ese es el lema del personaje. Claro. Pero un ejemplo de que esa frase muy Iberoamérica son las chicas superpoderosas o las supernenas en España. En Latinoamérica son bombón, bellota y burbuja. Por lo menos comienzan con B. Tienen cierta musicalidad. Pero en España son cactus y dos más. Cactus, burbuja, otra más. Y en inglés es un nombre completamente distinto. En inglés como que pago de impuestos, VAT y impuesto de frente. Por ejemplo, no tenía ni idea de esto de las supernenas, pero sí, el tema traducciones liberales, como yo las llamo, en España hay una historia de estas cosas eternas. Yo lo he hablado en varios episodios y de mis cosas favoritas de España. Por cierto, aquí esto como es una conversación, nos vamos de un lado a otro, ahora volvemos a Venezuela, pero en España a mí lo que más me gusta es cómo se de la manera tan digamos, sui generis o original con la que se titulan las películas que vienen de Estados Unidos muchas veces. Es decir, a veces toman el título como tal, pero otras veces ponen lo que a ellos se les canta. Mi ejemplo paradigmático y favorito es una película que se llamaba... Joder, no me acuerdo ahora mismo del nombre en inglés. Espérate que lo voy a poner. A ver. Okay. Tengo que encender el televisor, que me trae mi televisor que tiene la configuración en España y tengo Netflix España. La película... que tienes un VPN, ¿qué pasa ahí? A ver, el gran... Siempre me olvido del nombre en inglés, ¿sabes? Great Gatsby. No, es que quería darte el nombre de la de... Porque es que hicieron una especie... Se llama Baby's Day Out en inglés, ¿vale? Es decir, el día de parranda del bebé, vamos a decir, o el día de salir, exacto, el día de salir del bebé. No, pues es days out, no days off. Entonces es el día de salir por ahí a divertirse del bebé, ¿no? De farra, de parranda, de rumba, de como se diga, en el lugar hispano en cuestión. ¿Qué pasa? Que en España la tradujeron muy valientes como el gran peque se va de marcha. Está bien el tema porque viene un poquito, tomas el concepto original y lo manejas muy a tu manera. Es una buena localización. Sí. Y bueno, la película tal, en fin, infame, Joe Mantegna ahí intentando salvar los platos. Bueno, una película que sin más. Pero lo verdaderamente maravilloso no está en esta película en sí, sino que esta película funcionó por algún motivo, supongo que porque era entretenida, funcionó muy bien en España. Entonces, unos años después, esta peli será a lo mejor del 90 y... ¿qué es? Del 94. Bueno, pues el año siguiente o 2 años después salió otra película que se llamaba Angus,
El nombre de la peli es Angus, que va sobre un chico gordo al que le hacen bullying en el colegio y tal, pero tiene buen corazón, no sé qué. Bueno, en fin, una de estas de high school, ¿no? De películas de estas de instituto. ¿Qué pasa? Que en España los que la doblaban, debía ser que la productora era la misma, o la distribuidora, mejor dicho, era la misma, y dijeron, bueno, aquí tenemos que, como ha funcionado tan bien el Gran Peque se va de marcha, tenemos que atarla de alguna manera. Y con sus 2 huevazos toreros llamaron a Angus el Gran Peque se va de ligue. Es decir, se va a ligar a intentar conseguir señoritas porque como la si película fuera una acaba... continuación. 2 películas Claro, que no tienen nada que ver. Nada que ver, el título, nada que ver, el Gran Peque se va de ligue. Y ahí le tienes. Y como esto, muchas hay. Entonces, me alegra saber que en Latinoamérica esto está fresco, esta tradición también se sigue. Bien. Pero mira, eso es lo bueno de emigrar y de viajar por varias partes con distintas costumbres, porque agarras perspectiva. Sí. Y yo me quejaba a veces de eso por la diferencia y acostumbrado a ver todo con subtítulos en inglés, bien muy típico de Latinoamérica, hasta que llegué a Polonia y vi televisión abierta polaca, en lo que pude disfrutar Friends, en la cual la voz de todos los personajes masculinos la hacía un solo tipo, y la voz de todas las mujeres la hacía una sola tipo. Muy bien, muy bien. Muy modesto, muy modestamente sí. El tema. Y lo narraban. El episodio de Friends era como que, pero yo leí la carta que tú me diste y decías que nos habíamos tomado un tiempo. Pero te lo puse en la carta, que no sé, eran todos los personajes, incluso leían partes de, y en eso él se fue. O sea, comunicación no verbal -1, nada. Menos era uno. simplemente leer el texto. Parecía un narrador de fútbol de la radio italiana. Sin inflexión, todo. Y eso. Si algún día ves fútbol, no sé si eres fanático del fútbol, ¿sí? Llegas a ver un partido de fútbol italiano. Sí. Yo un día recuerdo, vi una remontada de la Juventus con un gol de tiro libre en el minuto 87 de Alessandro Del Piero, y el narrador estaba, golpe de diestra, di Alessandro Del Piero, sí. Es una repetición cuando veo, no, está pasando en vivo. Les falta punch. Sí. Los latinoamericanos y los españoles en eso sí le ponemos un poquito más emoción. Sí, ahí sí que se le da. Oye, una cosa, volviendo a ti, quiero que me cuentes, porque a mí es una cosa que me encanta el saber el origen, especialmente en todas las Américas, esto se produce mucho, el origen del nombre y el apellido de la gente con la que me encuentro. Y tú, o sea, si en algo no eres normal, es en tu nombre, porque anda que te llamas José García, ¿eh? No, Catón Pisani. Sí. Vamos a ir por partes. Primeramente, tu apellido. ¿Suena italiano? ¿Es italiano? Es italiano, de hecho un apellido italiano viejo. Yo estoy convencido que en realidad un ancestro mío agarró un italiano en un barco, le dio un golpe por la cabeza y le robó el pasaporte y se fue. Pero, porque, o sea, que es decir que no es que tu bisabuelo era italiano y emigró ni nada, no sabéis de dónde sale. Sí. De hecho, es que lo digo porque es muy viejo, porque es un apellido noble florenciano. Ah, o sea, que no es del sur. No, soy del norte de Italia, yo soy un tío. Eres del norte. Escúchame, perdóname ahí, con Salvini a muerte, pero o sea que, a ver, cuéntame la historia entonces. Mi bisabuelo llegó junto a sus hermanos, llegaron a Venezuela en el finales de los años 1800 y se establecieron. ¿Sí? Entonces, eso fue muy cómico porque demuestra cómo ha sido el mestizaje completo de mi familia. Un señor italiano que no hablaba ni papa, vio una muchacha nativa originaria o aborigen, ¿sí? La de las etnias primigenias venezolanas que han estado ahí desde antes de Colón, dijo, tú vas a ser la madre de mis hijos, y ahí comenzó mi familia. Y es tu abuela, esta señora era tu abuela, obviamente. Mi bisabuela. Tu bisabuela. Mi abuela, sí, o sea, esos tuvieron un hijo, ese hijo se casó con mi abuela era hija de un francés con una señora descendiente de esclavos de África cuando llegaron a la colonia española. Sí, un mestizaje loquísimo. Entonces, por eso yo digo que es muy común en Latinoamérica. O sea, tú puedes ver mi apellido era Pisani, pero yo soy el propio ejemplo de un latinoamericano. De todo. Yo parezco un kebab de las 2 de la mañana. O sea, tú no sabes qué hay ahí. Tú esperas que llegas, que comiste y al día siguiente pudiste ir a trabajar. Es todo único que tú esperas. Tú no preguntas más nada. Es más, esos son los casos. Un kebab a las 2 de la mañana, igual que mi pasaporte, son la clase de cosas que mientras menos sepas, mejor.
Sí, Déjalo claro, así, bueno. déjalo así, déjalo así. Bueno, pero a ver, no, joder, no, yo no quiero dejarlo. Bueno, perdona, si quieres lo No, no, dejamos no, no, así, para nada, pero. para nada. Porque me parece que es una de las cosas dentro de ese realismo mágico que tú mencionabas ahí. Si se quieres algo una de las cosas más únicas y más mágicas del continente americano en general, y es ese mestizaje, esa mezcla, y por supuesto, en las posesiones españolas y portuguesas, más aún, mucho más pronunciado que las de otras potencias en la época europeas. O sea que el apellido es. Y tú. Obviamente, como era tu bisabuelo, nadie habla italiano en tu casa, ni nada. O sea, simplemente Exactamente. se sabe ese origen y ya está, ¿no? Exactamente. Quedaron ciertas tradiciones, temas de comida, temas por ejemplo, una cosa que siempre se respetó en mi casa, que era Sí. algo que era tema de vida o muerte, temas, por ejemplo, como la fiesta. Era una cosa que no es tan común en Venezuela, pero en mi casa era algo que era asunto de Estado. Las Temas fiestas, los de. días festivos, quieres decir, o el ir. No, no, el día de trabajo, de 12 a 1, 1:30, en esa casa, en casa de mi abuela, se dormía. Ah, Usted la almorzaba, entonces, siesta, joder. la Perdona, que te he fiesta, oído, he no la oído fiesta, fiesta, perdona, he oído fiesta. La la siesta, o fiesta. sea, la siesta sí se respetaba. Eso era Sí, fundamental. sí, no, y la tradición, mucha comida de mucha influencia italiana. Pero Claro. lo cómico es que, a ver, en el pueblo porque mis padres, mi bisabuelo, perdón, Sí. salió de Italia y decidió establecerse en la provincia de Venezuela. Ya es En poco un común pueblo, esto, además, porque en vez de ir a una sí, ciudad sí, grande, un emigrante. normalmente se iban a Caracas, a La Guaira, que Claro. están los puertos, a los puertos en Maracaibo, en Sí. el estado Zulia, que son las ciudades Ujú. portuarias. No, él Claro. dijo, no, no, yo quiero irme, mira, mientras más jungla, mejor. Dentro de 100 años van a sacar una película de Indiana Jones. Yo quiero comenzar a hacer las bases del personaje. Grande. Y sí, sí, no sé si que quería escribir un libro, quería superar a Julio Verne en fantasía, qué sé yo. Llegó a un pueblo que se llama, a una zona que es la del sur de Venezuela, que se Ujú. llama Guasipati, y ahí, en una zona muy pequeña, hubo un mestizaje muy grande de mucha gente. Ahí hay Ajá. sitios, hay gente de las islas trinitarias. Entonces, por eso tiene mucho español, portugueses, italianos y venezolanos. Por Ok. eso la comida de esa región es loquísima. Sí. Comes platos italianos, 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 junto a Ajá. comida antillana, completamente común. Vaya mezcla. Sí, sí. Claro. Son cosas, como te digo, eso forma parte del realismo mágico. Tú te vas a Colombia y es lo mismo. Entonces tienes partes de Colombia. Mi familia política, la esposa, el padre de mi esposa, es Sí. colombiano. Sí, Ah, y, sí, y allá, por ejemplo, con los cuentos de Colombia, que partes de Colombia, que es Bogotá, la sí. gente es de una manera, pero si te vas a la costa, son completamente distintos. Es más, lo de la costa se parece más a los venezolanos que a los mismos colombianos, Anda. pues Ahí. son caribeños. Ya, 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 claro, 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 claro. Que. O sea. Y mi nombre es. Yo tengo suerte con mi nombre, Ajá. con Catón. Primero que nada, no es un nombre único, pero es que yo tuve suerte porque habían 3 nombres. Todos los nietos de mi abuelo le pusieron algunos de los 3 nombres de mi abuelo, porque toda esa rama Sí. tenían 3 nombres como los romanos. Claro, Catón, No sé. exacto. Catón es un nombre de origen latino, de origen romano. Hay varios Catones en la historia. Me lo he mirado porque me sonaba a mí. Digo que Catón me sonaba un político, Catón el Viejo, algo de eso. Y sí, había Catón el Sí, sí, Viejo, Catón el Joven, Catón el Censor. Era un nombre on fashion ahí, de moda, en sí, la claro, antigua pero Roma. aparentemente el de la coletilla que le ponían a los nombres, a los Catones no era muy creativo. Era como que Catón, el que tiene cabello. Listo, ya Exacto. vete. A César, el general de generales. Aristóteles, la mayor mente, Catón, el que tiene cabello. El que tiene Facilísimo. diabetes, sigue para adelante. Para adelante. Bueno, entonces, te ponen Catón porque era uno de los 3 nombres de tu abuelo. Sí. Pues mi abuelo se llama Marco Poncio Catón, como era el primer Catón. Ya en mi familia habían 5 Marcos. Y mis padres por lo menos tuvieron la cortesía de no ponerme Poncio. Porque Catón por lo menos suena, bueno, rarito. Tiene Suena potencia, extraño, al menos. particular. Sí, sí, claro. Yo siento que yo llego como, me falta llegar, yo un día voy a llegar a un show, a una presentación que se vea la sombra grandísima con la mancha imperial de fondo, cuando vaya yo mido 1,61 m. Mientras No. vaya caminando, uy, se vaya reduciendo la sombra. Es como si me hubieran puesto Maximus. O sea, Maximus Gigantus. Hombre, hubieran sido unos un poco cabrones tus padres. Si te ponen ese No, nombre, no, eso es a claro. traición. Pero bueno, No, Catón no, está ahí en eso es la con delgada línea. alevosía. Eso es con Exacto, con alevosía. alevosía y premeditación. O Yo tengo sea la que. teoría que ellos Ujú. no tenían mucha fe en que yo iba a sobrevivir, pues yo nací 7 mesino. Ah, Sí, yo nací ostras. 7 mesino, entonces ellos nos dijeron, mira, tenemos nombres bonitos, pues sabes que los padres cuando están en el par, ¿qué nombre le ponemos? Rodrigo Claro. Andrés.
Sí, sí, Alejandro no sé qué cosa. sí. Como nací 7 vecinos, mira, ponle cualquier nombre porque si no lo logra y le ponemos el nombre Rodrigo Andrés, no se lo podemos poner al otro. Va a Malgastado, ser como que malgastado. mala suerte. Claro. El nombre va a ser gafe, como dirían en España. Exacto. Qué Ponle bueno. Catón, ponle Catón. ¿Y Catón te quedaste? Espera, ¿tiene segundo nombre? Ya que nos ponemos. Adrián. De hecho, Catón mi Adrián. primer, O no. con música, eso es para regañarme, Catón Adrián. Catón Adrián. Es así, es Catón Adrián, no es a la inversa, ¿no? Sí, sí, es Catón Adrián. De hecho, un amigo me explicó psicológicamente. Sí. Me dijo, tú decidiste llamarte Catón, porque es muy común que la gente que tiene un primer nombre feo y un segundo nombre normal se hagan llamar por el segundo nombre. Tú toda tu vida tú Claro. pudiste decirle a todo el mundo que te llamabas Adrián, 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 porque es muy común en Latinoamérica nombres raros. En Latinoamérica tenemos, por ejemplo, la costumbre de mezclar nombres. Entonces, el papá se llama Pedro, la mamá se llama Caterina. ¿Cómo se llama la niña? Peterine. ¿Qué es esto? Son cosas muy de nuestra idiosincrasia y es común ver a esa gente que tienen un primer nombre muy feo, un segundo nombre normal. ¿Cómo te llamas tú? Del Valle. María. María. ¿Cuál es el primer nombre? Peterine. Peterine María. Facilísimo. Pero sí, mi primer nombre y mi primer apellido son particulares, mi segundo nombre y mi segundo apellido son normales. Adrián Espejo, que es mi lado super latino, normal, tranquilo, venezolano. Bien. Buena, pero, o sea, como fuera buena mezcla ahí, ¿eh? Joder. Qué bueno, qué bueno. Y volviendo entonces al tema del que hablábamos hace ya bastantes minutos. Entonces, durante los 2000, exacto, Venezuela, y durante los 2000, porque estoy hablando de Venezuela porque quiero que hablemos de Venezuela, porque luego también me tienes que contar más tu visión del mundo de la comedia. Bueno, ahora lo tratamos porque tenemos mucho de lo que hablar. Tenemos mucho de lo que hablar, pero quiero decirte que no quiero ser pesado con Venezuela y ya sabes que si tú en algún momento te raya o te cansa hablar de Venezuela, siempre me lo puedes decir. Pero ya te digo, como eres el primer venezolano con todas las letras, por así decirlo, que viene, pues estoy aquí con muchas ganas de que me cuentes más de por lo menos tu visión. O sea que durante esos 2000, ¿cómo recuerdas tú la vida en Venezuela? Ya vas creciendo, adolescente, no solo pasas la adolescencia, sino que te conviertes en un adulto. La cosa, el barril de Brent estaba bien altito, luego la cosa iba bien, ¿no? En Venezuela hay un dicho que dice que en Venezuela no hay ni buenos ni malos gobiernos. Es un dicho viejo porque ya quedó descartado. Antes te decía que no existían gobiernos malos ni buenos, sino precios altos o bajos del petróleo. Latinoamérica es una economía extractiva en su esencia. Tenemos grandes recursos, lo que hacemos es que los sacamos, no los trabajamos, porque da más comisión a la corruptela. Sencillamente agarrar un barco, decirle a una empresa poco ética de algún país desarrollado, mira, ¿cuánto me das tú a mí para ayudarte a ti el contrato para que tú hagas esto? Sí. Y listo. Luego el petróleo entonces casi desde su origen, desde el descubrimiento, ¿no? Ahí en la cuenca del Orinoco, por ahí, en el lago Maracaibo, desde el origen prácticamente es explotado a través de contrataciones, de contratas a empresas extranjeras. Empresas extranjeras, sí, con participación venezolana, con poca participación venezolana, cuando está con el 10. Llega Chávez, Chávez comenzó con una política de nacionalizaciones. Correcto. Bueno, de hecho no fue Chávez, no, me equivoco. El que comenzó con las políticas de expropiaciones de empresas y de nacionalizaciones de productos fue Carlos Andrés Pérez, que fue el Chávez primigenio. El primer populista del siglo XX de Venezuela fue Carlos Andrés Pérez, que gobernó 2 veces. Lo que pasa es que en su segundo gobierno, a él fue lo que le dieron los golpes de Estado porque pasó de populista a neoliberal. Porque le llegaron con las grandes recetas de neoliberales, entonces él era un gobierno. Imagínate que tú de repente gobiernas a Pablo Iglesias. Vamos a decir que tú votas por Pablo Iglesias tiene un estilo, y de repente ves ahora este nuevo Pablo Iglesias con el corte cabello corto, diciendo, bueno, muchachos, a recortar las pensiones. Y tú, ¿qué pasó, Pablo? Tú no eras así. Ya has cambiado, te dejó ir eres. Se fue no una rubia Pablo, youtuber. Sí. Una rubia youtuber. Sí, cambia. Bueno, eso le pasó. Pero cuando llega Chávez, él avanza el tema de las nacionalizaciones, cambia la relación con la ley de hidrocarburos a partir del 2000, el 2001 creo que fue. Pero ¿qué ocurre? Agarra PDVSA y se da cuenta que PDVSA sirve excelente como un mecanismo clientelar. El petróleo no necesita mucha gente para sacar. Claro. El petróleo es pura máquina, requiere personas, pero no tanto. Empiezan a contratar gente, y contratan gente, y contratan gente. Entonces, poco a poco la empresa empieza a tener déficit. Entonces, ¿qué tú haces con el déficit? Bueno, mira, cada vez tengo menos bolívares para pagar la nómina. ¿Qué hacemos? Bueno,
imprimimos más bolívares. Inflación. Y ahí comienza la hélice de inflación de Venezuela. Venezuela estuvo desde antes de la muerte de Chávez, ¿Sí? ese celebrado momento de mi vida. Todavía me acuerdo cuando pasó. A partir de ese momento llega inflación del 25% anual. 25, 30%, lo cual es bastante. Para que la gente entienda, habitualmente en Occidente se mueve entre un 1 y un 3%, podríamos decir, un 4%. Madre mía. 25%, pero la gente decía, bueno, ¿qué importa? Como el petróleo está tan alto, el petróleo es $150 cada barril, y Venezuela producía 6, 7 millones de barriles diarios. Sí. Bueno, sencillamente tú le das más dinero a la gente y eso fue una sola borrachera. ¿Qué pasa? Como toda borrachera, después viene la resaca, que fue la crisis económica que tenemos ahorita. Que los problemas que tú estabas arrastrando de antes, de delincuencia, de corrupción, que como había tanto dinero, nadie le prestaba atención. Porque, o sea, que esos problemas seguían existiendo. O sea, seguía habiendo delincuencia, la corrupción todavía campaba a sus anchas. Esto durante esta época de bonanza seguía. Mira, por ejemplo, hay una empresa, te lo dejo así, Venezuela hizo que en Andorra desapareciera el secreto bancario. No jodas. O sea, cuando empezaron a tirar el hilo de Andorra, fue cuando se dieron cuenta que a través de varios bancos, cuando empezaron a seguir una red de corruptelas que pasaron por Suiza, por varios bancos, llegaron a Andorra y eso fue un caso que hasta un banco le intervinieron en Andorra. Lo cual es bastante difícil de creer. Ya te voy a decir en este momento cuánto más o menos, déjame buscarlo, cuánto supuestamente, creo que le estoy hablando de casi miles de millones de dólares que se perdió en PDVSA. Vamos a buscarte nada más una empresa, Odebrecht, estos son unos próceres, Venezuela, caso de Odebrecht Venezuela. Ok, por ejemplo, en varios delitos de corrupción que hay en Venezuela dicen que hay 35 mil millones de dólares para una sola empresa en corrupción que no se sabe dónde está. Es una empresa que fue la empresa que hizo que Lula da Silva cayera preso. ¿Petrobras? No, no, pero creo que está Petrobras y él tenía conexión con Odebrecht, creo. Estoy equivocado. Okay. No sé. Pero Odebrecht fue una empresa de esas que... ¿También de hidrocarburos? No, de construcciones civiles. Entonces, ¿qué hacían? Te contratan, por ejemplo, hay una represa que se llama la represa de Tocuma. Justamente con esto vamos a hacer camino. Te voy a contar antes el caracazo que yo viví y te voy a decir por qué dejé de ejercer como abogado. Yo soy abogado también. Soy comediante, abogado y trabajo ahorita en videojuegos. En videojuegos, tenías que venir a Podreal, me cago en la leche. Vamos, continúa. En Odebrecht, por ejemplo, hizo una represa que se llama la represa de Tocoma. Después que hicieron toda la construcción, se dieron cuenta que las turbinas eran muy grandes para el espacio que la habían construido. Y eso quedó así. O sea, hay una represa parada que sirve hoy en día de aeropuerto para pájaros porque nunca arrancó por eso. Y de hecho, quienes compraron las turbinas, creo que uno de ellos estuvo involucrado en un caso en España que hizo mucho nombre, que fue una compra de acciones de los lentes Hawkers. Ok. Un venezolano, un tipo que trató de comprarse a Cabify. Le llegó a Cabify en España y le dijo, mira, te compras el 50% de las acciones. Así. Tan fresco. De hecho, si tú te vas a Madrid, en la Milla de Oro, Salamanca, los venezolanos con dinero, o sea, no todos, pero podemos decir una cantidad importante, de venezolanos con dinero de fondos extraños, cuando los empezaron a sacar de Estados Unidos, comenzaron a comprar viviendas en Salamanca. Madre mía. De hecho, burbujitas inflacionarias de viviendas se crearon porque muchos venezolanos empezaron a comprar así, mira, ¿cuánto cuesta este piso? 400.000 euros, toma. Ni negociación ni nada, como estos. Nada. Dame dos. Ponme dos. Va. Sí, ponme dos. Yo te pedí precio acaso. Dame dos. Madre mía. Sí, entonces eso de hecho en Tocoma también fue una forma del gobierno tener muchos sindicatos, porque ¿qué hizo Chávez? Las estructuras que existían en Venezuela, que son todo lo que le permite poner un freno a los gobiernos, sindicatos, gremios, gobernaciones, todo eso, le creaba instituciones paralelas. Entonces, por ejemplo, tienes un sindicato de trabajadores, no, yo tengo un sindicato bolivariano de trabajadores. Pero el sindicato ya existía antes de que el bolivariano... Y se mantuvo, es decir, no sustituye uno al otro.
No, sencillamente yo le doy todos los fondos, toda la protección a uno, al otro lo criminalizo, a este les doy dinero. Al otro de repente aparecen dos integrantes muertos, andan con escoltas. Y aquí viene a la razón de por qué sí. ¿Estos son cuentos? Son cuentos. Son auténticos cuentos, Catón. Continúa, por favor. Okay. Continúa, no digo más. Yo soy abogado. Sí. Entonces estaba llevando un caso de un cliente que era un banco. O sea, que has ejercido, además. Sí, claro, yo ejercí, yo era litigante, a mí me encantaba el litigio. Que fue no me sorprende, Catón, no me sorprende. Me da risa porque el caso más grande que yo tuve era un caso perdido. Pero por lo menos hice que el banco no perdiera tanto, por lo menos. Recuerdo que me dio la mano en la contraparte, me dijo, mira, para hacer porque me preguntó si era mi primer caso en esa instancia, que era, como decirte algo, las Cortes. En España sería el tribunal, no tiene el Tribunal Supremo, Corte Suprema. ¿Cuál es el tribunal más alto en España? Tribunal Superior de Justicia, creo. El Tribunal Superior de Justicia. Bueno, creo que hay Tribunal Supremo. Sinceramente no me acuerdo ya, pero creo que hay Tribunal Supremo, si no el Tribunal Superior de Justicia. Uno de los dos. Bueno, una de las instancias más altas y llevó un caso ahí y el tipo me dijo, mira, pero te noté muy normal, porque normal la gente se desmaya, se le va. Pero es tu primer caso aquí, yo sí es mi primer caso, pero por dentro sí es mi primer caso, pero no es mi primer show. Ya yo era comediante para esa época. Ah, vale. Qué bueno. Estando en el juicio con este tipo, fue un sindicalista, el tipo era diputado. Sí. El tipo era sindicalista. No digo el nombre porque todavía tengo familia en Venezuela. Si no tuviera, te digo, mira, se llama tal y aquí está la foto. Pero espera, ¿por qué? Porque el tipo todavía sigue no sé si sigue vivo o si tiene dolientes. Pero era un tipo que era sindicalista, o sea, que los sindicatos de Venezuela se criminalizaron mucho. No es que los criminalizaron, se criminalizaron ellos. O sea, pasaron de ser sindicatos por reivindicaciones laborales a, mira, tú me das a mí tantos trabajadores en mi sindicato, pero si no te empiezo a disparar a tu local. Sindicatos tipo los sindicatos que salían en Estados Unidos en la época de la prohibición. Sí. Pistoleros, vamos. Sí, pistoleros. Bueno, ese tipo también era diputado chavista, o sea, que estaba muy vinculado al gobierno, y un día alguien le robó de la chica un cheque y lo cobró. Alguien le pagó a alguien en algún banco y sacó dinero. Y yo recuerdo que a mí me tocó llevar ese caso, porque era mi jefe. Sí. Y el tipo un día en una institución pública con policía, estamos en una oficina del poder estatal. El tipo dijo, si no me dan dinero acá, de esta oficina no sale nadie vivo. Las funcionarias se pararon y se fueron. Todo el mundo se fue de la oficina. Yo dije, y me acuerdo que cuando salí, yo llamé a lo que eran mis superiores que estaban en Caracas, les comenté del caso y me dijeron sencillamente, pero alarga el caso una semana más. Y dije, no, yo no aguanto más este caso. Renuncié al escritorio, me fui a hacer otras cosas, dije, mira, Venezuela no vale la pena ejercer, porque o eres corrupto, o te arriesgas a que te peguen un tiro, y salvo que estés haciendo mucho dinero, no vale la pena. Claro. Y, porque te pueden decir, no, porque tú lo haces por la justicia. Yo defendía bancos, yo no lo estaba haciendo por la justicia. Yo no estaba ahí por la justicia, yo no era una ONG ayudándolo a que las tortugas desovaran en las costas venezolanas. Yo defendía patronos, yo no estaba por la justicia. No estabas por la justicia, estabas por la legalidad, no obstante. Es decir, exacto, por la legalidad. La ley es, claro. Pero, por decirte, porque hay muchos abogados que dicen, pero ¿por qué tú vas a dejar el sentido de justicia de ellos? Ok, yo te lo quería si yo estuviera en casos más humanos, pero esto no era realmente, a mí siempre me gustó mucho el tema del derecho empresarial. Al tiempo que renuncio al caso, me acuerdo, nunca se me va a olvidar, estaba manejando y se me detiene una camioneta muy grande, una camioneta de servicio de seguridad norteamericano. Se va a bajar Obama. Se asoma el señor. Pintados. Sí. Se asoma el señor y me hace así, saludando. Se montó y se fue. Mira, yo me he presentado ante mi persona. Yo he estado en turbulencias de avión. Yo he estado en choques. Yo nunca me había asustado así en mi vida. O sea, el tipo ni siquiera te amenazó, simplemente te saludó como un malo de estos villanos civilinos de película. Un villano de Bond. El tipo era un villano de Bond. Le faltaba el gato. Madre mía, el gato. Me faltaba el gato peludo y hacerme así, ¿para cuándo me vas a devolver mi cheque, señor Bond? Pero no te lo daré así me mates, no quiero que mueras, que sufras. Sí, eso fue... Pero duro. El ejercicio es duro, de hecho. Yo tenía... Mi cuñada estuvo en una época hace mucho tiempo,
de novia de un abogado y Sí. una vez, por un caso, le quemaron la casa. Le quemaron los carros, la casa, o sea, es una locura. Porque claro, como un estado, de hecho, más del 90% de los homicidios en Venezuela salen impunes. Entonces, es más fácil, es más factible que a ti te detengan por protestar una medida política Sí. ejercida por un político X que a que tú vayas y lo mates. Es decir, pues al Poder Judicial directamente no Sí. no existe el Poder Judicial, la seguridad judicial. Por eso es una razón que dije, no, mira, esto es absurdo. Por eso yo trabajaba, ya yo ejercía como comediante, y bueno, como comediante me aguantaré un tiempo mientras comienzo a trabajar en otras cosas, y ahí entré en el bello mundo del freelance por internet, y ahí fue que entré al mundo de los videojuegos. Los videojuegos, Pero, del que vamos a hablar en breve. del Pero fue tema así, fue un poco por necesidad entonces, porque claro. viendo Pero el percal que había. por eso es que tanto venezolano humorista, pues acá dice que los humoristas muchas veces son personas que tienen traumas, Sí. que tienen problemas, es muy común. Y tú ves a comediantes venezolanos, y la gran mayoría se ven como personas normales. Ajá. ¿Por qué? Porque ya la experiencia de haber vivido todo esto ya es el trauma. Tú no necesitas más trauma en tu vida. Tú puedes ser una persona, mira, tú no tienes ni ansiedad ni nada, pero si ya te han robado, si ya tú has visto una pistola 3 veces en tu vida, ya tú cuentas como traumatizado. Lógico, claro, y además vivir, sobre todo crecer en este clima de conflictividad constante, Catón. Es una cosa muy, muy loca. La cuestión, o sea, que es tan cierto como se dice, porque siempre se habla de esa asociación Venezuela hidrocarburo, Venezuela petróleo, esto es tal cual. Es decir, en Venezuela es o petróleo, pero Venezuela es un lugar fértil, ¿no? O sea, no hay agricultura. ¿Por qué la gente no tiene para comer? Porque es un lugar en el que tiras ahí unas semillas y te crece algo fijo, ¿no? Sí, fácil. Tú te da un apretón de barriga, vas al monte, te descargas y vuelves a la semana y una mata. Hay una planta que suelta. Lo que hayas puesto tú. Sí, Ahí. lo que aguacate. No, a ver, Venezuela, de hecho, hubo época que había bastante agricultura, habían latifundios. Pero ¿qué pasa? El gobierno los expropió, dijo que los iba a repartir y se los quedó para su propia gente. Pero ¿qué pasa? Como en Venezuela, la tierra no es fácil de labrar. Es fácil en Venezuela en comparación con, por ejemplo, no sé, el Sahara. Sí. Pero si tú pones a una persona que no sabe, o que está ahí porque, bueno, yo aquí me gané una comisión, porque eso fue uno de los grandes problemas con las tierras, se mueren las tierras. Entonces Venezuela tiene una cantidad increíble de hectáreas no aprovechadas. Cada año que dan un reporte, como porque tú ves a los ministros. Tenemos tantas hectáreas, tenemos 10.000 hectáreas de trigo el año siguiente con la misma cara, como tú dices, con mis 2 huevos. Tenemos 7.000 hectáreas productivas y el otro año tenemos 4.000 gloriosas hectáreas. Cada vez va menos, pero el discurso suena como que más garantizado. Siempre es bueno. Ajá. Sí, siempre es bueno. Claro, sí, y si nadie te puede cuestionar ni preguntar nada, tú puedes decir lo que tú quieras. Claro. Pero sí, Venezuela, la razón de por qué la gente, ahí hay mucha agricultura propia, lo que se llama cultura de conuco. Conuco es un pedacito de tierra que tú siembras y con eso medio comes. Ajá. Pero a nivel país no hay. No hay producción porque las empresas, yo de hecho yo le vendí arroz a una empresa por bastante tiempo a nivel de mayoristas y esa empresa, el acoso por parte del gobierno era gigantesco. ¿Por qué? Porque la cuestión era, yo no quiero que tú le vendas comida a la gente directamente. Yo quiero que tú me la dejes a mí, Estado, y me la dejas a este que es amigo mío. Ya. Para que mi amigo, que no lo voy a vigilar, él lo venda al precio que le dé la gana. Tú tienes el precio regulado, él no. Se lo vendes a él porque si no te quito la empresa. Tal cual. Esto es literalmente así, Catón. Así. Es así. Esos como digo, son cuentos, cosas que pasan por allá. Y por eso te digo, como yo, o sea, tú consigues a otro venezolano, comediantes, sobre todo los que son, depende de la zona, vas a ver cosas. Si hablas con uno que sea de la frontera con Colombia, los cuentos que te van a decir son peores que los míos. Si hablas con uno de Caracas, te va a contar no cuentos de cuestiones económicas, sino te va a decir cuentos de porque Caracas es una ciudad completamente 50-50. Es como, no 50-50, ¿En qué sentido? dividida en clases sociales. Tienes una parte medianamente acomodada y tienes favelas hasta donde termina la vista. De hecho, hay un cuento muy gracioso en los años 90, esas favelas vienen tiempo, de que miembros, esto es un rumor venezolano, capaz es mentira, que integrantes de la ONU llegaron a Venezuela de noche y cuando vieron los cerros, las favelas, o sea, en Venezuela llamamos cerros, en Brasil serían las favelas,
Ajá. Y las luces, Chabolas en España. o chabolas, la gente, pensaban que eran nacimientos. Por las festividades. ¡Ay, qué bonito! Nacimientos, o sea, belenes. Belenes, pensaban que eran decoración navideña. What the fuck? Claro, porque es tan surreal que cuando tú lo llegas a tu cabeza no termina de abrazar. No computa, no registra. No computa, exacto, porque tú dices, ya va, pero... Me pasó ahorita cuando me mudé a Polonia, que estuve 3 días tratando de tomar agua del grifo. Pues me acostumbré al agua de Madrid, tanto que me burlé de que podía tomar agua del grifo. Llegué aquí, esto no es agua de Madrid, ¿vale? Claro. Madrid es famosa por su agua, ¿eh? Es famosa sí, claro, por su agua. Es un orgullo. Es orgullo ahí, que viene de la sierra. Oye, ¿y cómo es este caso del corrupto saludándote el que te hace pensar que es tiempo de irse? ¿O cómo se produce tu marcha? Sí. Mi vida fue un proceso muy de cocción lenta. Muchos venezolanos, que he hecho, por eso tú ves. De hecho, hay un documental que te recomiendo mucho de un comediante conocido mío. A ver, se llama José Rafael Guzmán, se llama Caminantes. Ha ganado un par de premios, en lo cual el tipo desde el enfoque muy de humor, José Rafael es genial, está loco. No tiene un tornillo, tiene toda la parrilla suelta. Él decidió tomar la ruta de los venezolanos que se iban caminando. Porque la mayoría de los venezolanos llegaba a un punto que decían, si yo no me voy mañana, yo no me puedo ir más nunca. Y se fueron caminando. Mi proceso fue de cocción lenta. Yo dije, mira, yo tengo un pasaporte, yo sé que yo tengo nacionalidad italiana, así que yo voy a sacarla para poder emigrar a Europa con facilidades. Obviamente yo subestimé la velocidad de la burocracia italiana, sí, de las instituciones, porque me enfrenté a 2 demonios, las venezolanas y las italianas. Madre mía, porque la burocracia italiana es... Bueno, necesitamos una fe de vida tuya. Y yo, si yo estoy frente a ti, ¿qué más? es muy loco. No, ¿has visto? No, está relacionado, pero no relacionado. Hubo un caso, si te gusta el fútbol, no sé si que todavía está abierto, sigue pendiente, la nacionalización express de Luis Suárez, precisamente. No. Esto... ¿Has visto el vídeo? Sí, riéndose. Riéndose. ¿Dónde pongo el nombre? Dice. No me la... Sí, claro. Claro, okay. O sea, es que tú ves ahí cómo se manejan las cosas a ese nivel. Estamos hablando de futbolistas multimillonarios. Claro, que era porque iba a fichar por la Juve, que luego encima no fichó. Que es por eso por lo que se lo hacen. Quedó con la nacionalidad, por lo menos. Hombre, y por eso el Atleti, yo soy del Atlético de Madrid, por eso le tiene como, no cuenta como extranjero y es una ventaja importante para el equipo. Claro. El equipo. Yo viví en Madrid en un barrio colchonero. ¿Ah, sí? ¿Dónde? En Simancas, claro. En Simancas. Bueno, sí, Simancas queda claro. a 2 estaciones de... Está cerca de... una estación. Claro. Del Wanda. No me acuerdo ahora mismo, la verdad. Pero está cerca, sí. Es la zona. Está cerca. La zona. Está un poquito deteriorado el barrio, te comento. Que me da risa porque por el tema de la crisis que hay ahorita a nivel mundial, obviamente el negocio de hostelería ha sido perjudicado. Y me da risa porque un día yo veo personas fumando crack en un parque infantil mientras yo pasé a mi perrita y yo le digo a mi esposa y le digo, mi amor, estaba una gente fumando crack. Y mi esposa me dijo, ¿y un miércoles? Ni siquiera un viernes. Porque ya se había puesto tan deteriorado la cosa que... Buena apunte. Sí. O sea, su respuesta fue como que ni siquiera esperaron al fin de semana, ¿vale? Madre mía. No sabía que estaba tan mala ahí la cosa en el barrio de Simancas. En algunas partes se ha deteriorado porque pasa un año sin trabajar. Claro. Por más que sea, afecta bueno, al barrio. De cuentos de este, como dices tú, cuentos de este estilo, aquí te podría contar miles, que los veo y lo veo a diario, vamos, vas por ahí paseando y lo ves, la gente pinchándose en los parques. Sí. Es un tema delicado, sí. Entonces, pero... Dime. No, está tremendo yo. No te iba a decir que, bueno, pues entonces este es el episodio y se cocina a fuego lento tu marcha, pero al final es con ese, digamos, al poder tener el pasaporte europeo o el pasaporte italiano de la Unión Europea que ya dices, bueno, pues es el momento de partir a Europa. ¿Te vas en algún momento te planteas el irte ahí con tus ancestros a Italia o nunca estuvo en la mesa este tema? Mira, lo pensé, pero considerando que lo único que yo soy tan italiano como Mario Balotelli, dije, mira, me va a costar adaptarme por el tema del idioma, así. Claro, además que Balotelli es ibero-italiano. Ibero-italiano, sí, italiano, pero de hecho, más que yo. Más que yo, por lo menos. Sí. No, realmente tenía mucha diferencia con el tema de
Era sobre todo idioma y cultura, ¿no? Idioma, cultura. Primero que nada, dije, no me voy a poder presentar como comediante y tú me quitas a mí la comedia y me matas. Yo puedo aguantar el trabajo que tú quieras de 9 a 6, 9 a 5 de la tarde, el que sea. Mira, puedo ser contador si tú quieres. Yo tengo mucho miedo contador, pero mira. Te iba a decir chavista, ¿no? Chavista. No, no se puede. Es lo único. Es lo único, mira, nunca una de las cosas del organigrama. No, y que los chavistas siempre se quejaban dentro de sí mismos, dentro de su grupo, sus think tanks, era que no lograban generar comediantes influencers chavistas, que realmente eran risas, por una sencilla razón. Anda. El humor nunca está del lado del poder. Jamás. Jamás, jamás, jamás. No hay cosa más triste que un comediante gobernero. Porque tú lo ves... Qué cierto es esto, Catón. Esta afirmación es muy, muy cierta. ¿eh? Claro, porque entonces tú ves cuando ves un político, aunque son parecidos, ¿no? Un comediante, disculpa. La diferencia es que el comediante hace que tú te rías con él, el político se ríe de ti, es distinto. Cuando tú ves un comediante que trata con rosas a los políticos, te dicen, no, ya pierdes colmillo. Ajá, exacto. Hasta cierto punto deja de cumplir parte de su función, ¿no? O sea, su función es siempre, por supuesto, hacer reír, pero hay un elemento de crítica social, especialmente en una rama del stand-up, que es vital y que si se pierde su potencia, su punch, lo pierdan automáticamente. Pero qué curioso que esto lo sepas a ciencia cierta, es decir, que dentro del chavismo esto era algo común, el hablar de esta dificultad para encontrar comediantes que los respaldasen, ¿eh? Sí, claro, porque buscaban... eso todo se sabe. Porque es tan fácil y tantas vías de salida de todo. Entonces tú conoces a alguien que no es chavista, pero resulta que trabajó, quería conseguir un crédito, entonces para que cumpliera el crédito lo obliga. Esto le pasó a un amigo mío. A ver, esa película. Comediante. ¿Cómo? Ok, continúa. Un amigo comediante, él necesitaba conseguir un crédito. Es más, no importa, ella está viviendo en Chile. Se llama Neomar Rincón, excelente, profesor. Para que veas cómo la crisis... La crisis te obliga a veces a ser multifacético, así no quieras. Es profesor de matemática, física, mago, ventríloco, comediante y músico. Joder. Es una navaja suiza. Es una navaja suiza. Madre mía, de las profesiones. Wow. Sí, un MacGyver freelancer. Bueno, él ya le tocó hacer una gestión para conseguir un crédito. Ajá. Y imagínate que tú quieras hacer un crédito ahorita que estás en Estados Unidos y te digan la única forma que te damos el crédito es que vayas a un mitin de baile. Pero ¿por qué no? Si no vas al mitin no te damos el dinero para tu empresa. Así de politizado era el tema de la función del Estado. Y le tocó ir, y en ese momento Chávez estaba enfermo de cáncer. Entonces, el lema, antes que Chávez le diera cáncer, era patria, socialismo o muerte. Se enferma el señor y cambian el lema, quitan la muerte. Es patria, libre y venceremos, una cosa así. Entonces, en eso que está en la reunión, como él no se había enterado porque no era chavista, le dicen, y muchachos, recuerden siempre el lema del Partido de la Revolución del país. Y él gritó con toda su inocencia, patria, socialismo, muerte del mundo. No, muerte no. Ya era tarde. Sí, no, ya era tarde. Al final no le dieron nada por eso. Al final no jodas. Espera, no, este no es de los nuestros. Pero, ¿y como consecuencia no se lo dieron? Sí, porque era así como que, mira... ¿Porque la cagó? Sí. Madre mía, Catón. Cosas él lo cuenta con una risa. Hombre, es para llorar. Una vez más. Dios. No, pero al final consiguió. Lo bueno es que consiguió el dinero por otras partes. Bueno, y no tuvo que vender su alma al Estado. Se buscó la vida y no tuvo que vender su alma al Estado. Pero él me contaba, él, como él y mucha gente, gente que estaban cerca, cuestiones así, el gobierno dice, mira, están buscando, pero no consiguen. Claro. Michael Che es un comediante que habla de eso en una especial que tiene Netflix justo comenzando. Sí. Él dice como un amigo le comenta, mira, yo extraño la época de Eddie Murphy. Yo extraño la época de los comediantes. A mí me encantan los comediantes afroamericanos. Me encanta su comedia. Ajá. Es una comedia que me siento muy afín. Tú puede ser que tú te pares ahí y no digas nada. Sí. O sea, realmente no digas nada, o sea, de las cosas que están pasando. Ajá. Que es algo que yo traté cuando estaba en Venezuela, sobre todo porque hacer política sobre la situación en España es como que... o sea, está bien, pero es como que tú estás claro que estás viviendo mucho mejor que lo que viste en toda tu vida. Es como que sí, porque entonces cuando el Uber llega 2 minutos tarde, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Revolución. Sí.
No, pero sí, sí hay cosas para hablar, por ejemplo, desigualdad, No, sí que precariedad te estoy dejando laboral. hablar, pero claramente sí que la hay. Y bueno, yo personalmente he visto un poco la decadencia. Yo crecí en una España de bonanza sin precedente, en la que mucha gente subió su posición social y tuvo un acceso a la clase media alta por la puerta grande. Y esto yo noto que se ha debilitado en muchos casos. Entonces, no estar siempre. No, a ver, no te quiero interrumpir ni quiero ponerme serio aquí con esto, No, Catón. no, 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 para nada. Pero la realidad es que ha habido un sector importante de la población española, ha perdido poder adquisitivo, ha perdido en una mayor o menor medida calidad de vida como consecuencia de, en primer lugar, la crisis de 2008 que afectó más que a ninguno prácticamente en Europa, quizá con la soledad de Grecia o de alguno de otros de los países PIC, pero desde entonces, con esa crisis y ahora con el coronavirus, que se vuelve un poco a aquella situación, pero desde esa crisis las cosas no han vuelto a ser lo que eran, por lo menos de España. Yo me fui hace mucho tiempo de allí, he vivido la mayor parte de mi vida adulta afuera, pero esto lo identifico. Igual que identifico, Catón, que no te quería interrumpir antes de decirlo también, es lo que yo las primeras veces, cuando me fui de España, me fui en 2009, principios, a las primeras veces, pues sí, paseaba por allí y tal, pues claro, empieza gente latinoamericana, inmigrantes, toda la historia, pero en los últimos 4 o 5 años, la cantidad de venezolanos que he empezado, yo decía, pero ¿qué coño pasa aquí? Antes no se veían venezolanos así como se ven ahora en España. O sea, hay un éxodo, pero bueno, ahora hablamos de la inmigración venezolana en España. Perdona que te he interrumpido en el sentido del hacer humor político. ¿Tú crees que, o sea, el humor político en Venezuela daba, por supuesto, para specials, y para ti, esto quiero que me cuentes más, esta afinidad, háblame más de esta afinidad con el comediante afroamericano? ¿Por qué? ¿Por qué me gusta? Primero que nada por la energía. Normalmente ver un comediante afroamericano haciendo deadpan es muy difícil de ver. Se los Muy hay, difícil. pero segundo, mi primera influencia al de stand-up, el primer stand-up americano que yo recuerdo que yo vi en inglés fue Kill the Messenger de Chris Rock. Look at these broke bastards. Y explotó mi cabeza. Se fue a descubrir un mundo, porque ya yo venía de la comedia venezolana que era más cercana al cuentacuentos o al monólogo de comedia. Y un día estaba en HBO en mi casa y veo ese especial. Me encantó. Ya yo había visto Seinfeld, pero no le terminaba de agarrar la vuelta o no terminaba, también porque estaba muy joven. Me encantaba Seinfeld, pero no terminaba de encajar. Y bueno, y que tampoco en Seinfeld tampoco hay, digamos, tanta crítica social a lo mejor, o sociopolítica, si se quiere, pero, ¿sabes? Es más comedia neutra, por así decirlo. Pero bueno, vanilla, como diría por allá. Exacto, es vanilla. Clean comedy, de hecho, que lo vean, porque no hay palabrotas, no se mete con los estamentos de poder, etc. Hay sexo. Bueno. Yo recuerdo, veo Chris Rock golpea la forma que funcionaba el Estado, cómo se metía con esas cosas, y de paso yo crecí, bueno, envejecí, porque no crecí mucho que se diga, envejecí leyendo un periódico, un magazine venezolano que se llamaba El Camaleón. El Camaleón era un periódico que se llama El Camaleón porque era un ratico con el gobierno y un ratico con la oposición. Anda, qué interesante. Sí, y ellos, su función era satirizar muchísimo la política venezolana. Y yo de niño, como yo siempre leía mucho, siempre me encantó leer de niño, leía bastante ese magazine, y en cierta manera eso como que va nutriendo un poquito tu forma de ver las cosas y tu forma de reírte de las cosas. Pero yo siempre creí cuando estaba como comediante en Venezuela, yo decía, si tengo la oportunidad de hacer un show de 40 minutos, 45 minutos, yo algo voy a hacer. Claro, obviamente, mientras más se cerraban los espacios, y tenía la ventaja que era un comediante underground, era un comediante como que muy local. En mi ciudad sí yo podía llegar a un teatro, pero yo de repente iba para la capital, que es donde estaba el núcleo de poder, y ¿quién es ese muchacho? ¿Quién es ese tipo? Pero siempre trataba de hablar, mira, del tema económico, el tema del abuso de poder, las contradicciones, porque eso es lo que hace un comediante realmente, y eso viene creo que era Aristóteles y Schopenhauer, los que me decían que la comedia viene de la contradicción de lo que existe versus lo que tú crees que debe ser. Por eso que ver, la forma más básica de la comedia es ver una persona criándose con una banana, un cambur, como diríamos en Venezuela, porque con una piel de cambur o de banana. O ¿Cómo le dices a la banana? Camburgo. Cambur. Cambur, ok. O como lo conocen en España, plátano de Canarias. Plátano de Canarias, claro, porque los plátanos vienen de Canarias, sí. Que lo sepas. Sí, suena súper.
Bueno, ¿por qué da risa? O, en teoría, Sí. ¿por qué debería dar risa? Porque no se supone que una persona se cae. Claro. Entonces, esta contradicción entre lo que debería estar y lo que ocurre es lo que causa risa. Lo que debería ocurrir en Venezuela son que las cosas funcionen. ¿Cuál es la contradicción? Que no lo hacen. Lo que ocurrió con Venezuela es que llegó a un punto que ya pasó de dar risa y se transformó en comedia con arrechera o comedia con molestia. O sea, ya tú no te ríes porque, ay, qué contradictorio. No, ya era una cosa que era una molestia colectiva. De hecho, había un chiste que yo tenía que era sobre que me burlaba de mi viaje a Europa. Yo había ido de vacaciones a Europa en el 2013 y hablaba al respecto de una de las cosas que más me sorprendió, que era una reflexión que dejé al final, que era que cuando yo fui a Irlanda había una noche de cultura y en esa noche de cultura todos los museos y todas las bibliotecas eran gratis. Y tú veías colas kilométricas para entrar. Y regresé a mi país y vi colas kilométricas para comprar comida y papel higiénico. Cosa que me preparó, por cierto, para la crisis en España durante el coronavirus, porque yo estaba súper preparado para eso. Hombre, y para ti el eso... chiste va... Sí, para ti era un lunes, para ti. Sí, un lunes lento. La reflexión va que yo veía esas colas y le decía, el día que nosotros empecemos a hacer las colas para ir a los museos, a las bibliotecas, a las universidades en Venezuela, van a ser nuestros políticos los que van a tener que hacer cola para comprar papel higiénico. Porque no hay cosa que le tenga más miedo un político que un pueblo educado. Esto es una cosa que he escuchado mucho aquí, Catón. Hablando, a mí me gusta, intento hablar con gente, intento preguntarles sobre su origen. no por el papel higiénico precisamente, sino con algunos venezolanos con los que han hablado conversación. Es como una tendencia que me suelen decir que en Venezuela hay un problema. Dicen que la clave de todo es que el pueblo venezolano no está bien educado. Esto veo que lo suscribes por esto que comentas. Sí y no. O sea, sí, hay una gran escolaridad en Venezuela. De hecho, hay un gran nivel de gente que estudia en la universidad, pero las universidades son sumamente económicas. Si lo comparas, por ejemplo, con Estados Unidos, es incluso mayor, casi gratuito los estudios. Pero no existe formación política, no existe formación ciudadana. Y obviamente, mientras ha pasado este proceso, ha habido una degeneración a nivel cultural en Venezuela. Tanto sí que en Venezuela no existe ciencia. Hace 5 o 4 años creo que cerraron todos los institutos científicos y dijeron no, porque ahora la ciencia va a los barrios. ¿Para qué laboratorio? ¿Cómo que la ciencia va a los barrios? Porque querían cerrar los laboratorios para poderlos hacer otra cosa y no querían estar dándole más dinero a una cuerda de científicos que no le servía desde el punto de vista político a nada del gobierno. Se hicieron una cháchara, así como que no, ahora el conocimiento va del pueblo para el pueblo. Propaganda, una campaña propagandística. No hay cosa más cursi que un radical de izquierda o de derecha dando discursos. Son tiernos, son siempre tiernos, pues son súper cursos. Y eso ocurrió, pero sí, en Venezuela falta, porque ha habido un interés de parte de grupos de poder de que la gente sencillamente no sepa. Otra anécdota de cosas raras de Venezuela con eso. Un profesor de mi universidad vino de México, un profesor comunista a nivel, no tomaba Coca-Cola, su mujer dio a luz en el baño en su casa porque no quería en los hospitales, nunca ha pisado un McDonald's, llegó a Venezuela porque hubo un proceso, Venezuela estaba siendo líder en un proceso de derechos de los indígenas, de los nativos, y él llegó siendo mexicano, dijo, mira, esto es un orgullo, yo quiero ayudar, y a los 2 o 3 años le llegaron unos militares y dijeron, vete, no le estás enseñando mucho a esta gente, ¿qué es eso que le estás enseñando? Por el tipo le estás enseñando sus derechos, cómo organizarse. Y llegaron, mira, sí, o sea, de la boca para afuera nosotros hacemos esto. Pero si esta gente va a empezar a echar a aprender ¿A razonar, a pensar por sí mismo? Claro, porque entonces decía, mira, yo tengo estos derechos, yo tengo estas instituciones, yo puedo organizar, porque venía de experiencias que venían de las comunidades indígenas que se habían organizado en México y él las quería implementar aquí en Venezuela. Y le dijeron, no, amigo, usted se va. A esta gente la queremos tener como la tenemos. Te me vas. Y yo tuvo que... O sea, que simplemente los querían tener como una herramienta política para decir nosotros, claro, los pueblos indígenas. Era discurso. De hecho, recuerdo leer hace años un artículo en el que Chávez, como persona mestiza, también hablaba de la importancia, ¿no? de los aborígenes, pero de los nativos precolombinos y que decía que Bolívar incluso tenía sangre indígena y eso fue un aborigen washing. O sea, que no es verdad eso. No, claro, porque tú ves los cuadros que hay pintados de Bolívar y le ves y podría ser mi abuelo Bolívar. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Bolívar embargo, era descendiente de españoles. Era criollo, eso es lo que aprendes tú, por lo menos en España, sí. pero claro, yo entiendo que también... Era de descendencia de padres españoles. De hecho, el cuadro que él firma de su mano diciendo, esta es la mejor representación que existe. Tú ves un tipo que, como tú dices, parecería tu abuelo. Yeah. Pero ¿qué pasa? Como la propaganda chavista quería hacer, el discurso de Chávez era, yo soy Bolívar, reencarnado. Entonces, poco a poco, llegó un punto que, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a hacer que Bolívar se parezca a mí. Vamos a ir reescribiendo la historia. Esto es algo muy goebbeliano. Sí. De hecho, justamente nuestros amigos de Neurona, Monedero y Serrano y otros más tienen mucho que ver en esto porque fueron los que hicieron el plan de campaña de Chávez en su última campaña. ¿Qué hicieron? De Chávez le sacaron la mirada porque Chávez era como un elemento muy de él, era su mirada. Tenía los ojos así como dientes cerrados, ¿no? Okay. Y hicieron un cuadro antropomórfico, no sé qué cosas con las tecnologías que sacaron el cadáver de Bolívar. Hicieron que los ojos fueran idénticos. O sea, los ojos de Chávez. Sí, un señor que es mestizo tenía la misma mirada, curiosamente, que Bolívar. Y todo fue como para que, claro, porque es reescribir la historia. Lo mismo hicieron los nazis con... Sí, claro, bueno, es una constante. En realidad, todo el poder, todo poderoso lo ha intentado más o menos satisfactoriamente. Sí. En Venezuela no caló, es un tema... Porque Venezuela es cómico. Venezuela... Dime. No, dime tú, dime, pregunta. No, sí, no, te estaba hablando un poco, sacando el tema de los pueblos precolombinos, los pueblos prehispánicos, indígenas, como quiera llamarlo uno, era porque me gustaría mucho saber el cómo la sociedad venezolana, cómo ve si existe algún tipo de racismo, discriminación, se les ve como parte... Sí parece existe, que ibas por esa línea, creo. Sí existe en Venezuela, bueno, es que en todo el mundo, en todo el planeta Tierra existe. Siempre va a haber, por más abierto que salen, tendrán a ver raros y críticos. Me ha pasado aquí en mi nueva ciudad natal, Dios sabe por cuánto tiempo, de Big Dutch. El nombre suena nombre a clave Wi-Fi, pero una clave Wi-Fi antipática. Con muchas X por ahí. Sí, no, tiene cuatro Zetas y 2 son mudas y ciegas, porque ni las ven ni las dicen. Entonces, me va a ver la cara cuando terminemos este podcast, me cago en ti. Continúa, perdona. Me ha pasado con mi esposa, y de hecho, mi esposa y yo somos latinos de piel clara. O sea, de hecho, para los grupos obsesionados con la etnicidad en Estados Unidos, no seríamos ni siquiera latinos, seríamos white Spanish, no sé qué cosa. Mi hermano, tú naciste en Estados Unidos y yo nací en Latinoamérica. El latinoamericano soy yo, tú no. Tú tienes papá latinoamericano, es distinto. Igual que yo tengo ancestros italianos y yo soy italiano de pasaporte. Hasta ahí. Correcto. Bueno, y aquí ha pasado que caminamos por un sitio y la gente nos ve. ¿Qué es esto? Unos hobbits. Primero somos chiquititos y cabello oscuro. ¿Qué es esto? Un instinto de ellos le da como por preguntarnos si somos globos, a pesar que aquí no hay globos. O sea, qué cabrón eres. Sí, pero es self-replication. Sí. Ahí, un poquito. No, es cómico porque tú ves en España y en Polonia son 2 visiones distintas sobre Venezuela. España es súper sensible con el tema de Venezuela, están súper conscientes porque se lo han remarcado mucho. Primero por la cercanía, segundo porque hay muchos venezolanos allá que repetimos lo que nos ha pasado, y tercero porque los políticos lo usan. ¿Cómo lo usan? Me da risa porque entonces que te escuchan diciendo, te escuchan el acento y ya saben que eres venezolano. O sea, estornudas y saben que eres venezolano. Así, ¡achú! Venezuela. Soy venezolano. Hasta la Z pronuncias, cabrón. Que es una sensibilidad que agradezco, pero es cómica porque es como, oh, venezolano, míralo cómo va un cajero y saca dinero, qué valiente. Mira cómo camina la calle, un paso primero, otro paso después. Así fue que llegó a España, se lanzó caminando, pasó todo el Atlántico caminando, qué bravo, qué pueblo tan bravo, pobrecito. En Polonia no saben qué es Venezuela, no saben dónde queda. Ellos no saben si somos un país, un canal de YouTube o una zapatería. Entonces es como que, oh, Venezuela, so exotic. Qué exótico, Dios mío, país rico, mujeres hermosas, Machu Picchu, Torre Eiffel. Y yo, ¿qué? O sea, me debería sentir ofendido, pero me encanta esa Venezuela que imagínate que tiene el Machu Picchu, la Torre Eiffel y la pirámide de Giza atrás. Me encanta. Claro, sí, todo lo exótico ahí, batiburrillo, pum, todo junto. Escucha, para cerrar con el tema Venezuela, quería preguntarte. Bueno, me tenías que comentar. Entonces, ¿cómo se ve a los pueblos indígenas en Venezuela? Punto 1. Antes, con Chávez se le intenta dar, por lo menos
dar importancia, aunque fuese de manera propagandística. Hasta entonces Sí. era algo que estaba ignorado, estaba Sí, incluso... sí estaba ignorado porque Venezuela, y es una Sí. herencia que nos quedó sobre todo de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez fue un dictador que llegó, bueno, esto es Franco en particular, Ok. bueno, esto es Franco endógeno. Sí. De hecho, hasta hizo limpieza étnica, una limpieza étnica al revés. Sí, no, o sea, no mató gente, trajo gente para que se reprodujera. Ah, ok. Hizo como una migración selectiva. La segunda generación de españoles, portugueses, italianos que llegaron a Venezuela, mi familia emigraba a Venezuela antes que fuera cool. Somos los hipsters de la migración. Sí, mi abuelo llegó con una barba tomando Starbucks. ¿Dónde está mi pumpkin latte? Sí, ¿dónde está mi pumpkin latte? Pumpkin latte. Existía una visión como que lo indígena era negativo. O sea, de hecho, una expresión venezolana muy despectiva es: tú sí eres indio, porque tú no sabes hacer las cosas. ¿Entiendes? Siempre ha habido eso. Pero en Venezuela, más que racismo, que existe, existe un profundo clasismo, que eso es común de Latinoamérica. Porque tú puedes ser el descendiente, tú puedes ser, mira, descendiente de línea pura de Islandia, pero te llega un tipo criollito, igualito a Chávez, pero que tenga dinero y te trata horrible. Tú eres peor que nada para él. Eso sí existe, eso sí es un problema que existe allá. El racismo existe, pero a una medida que es pequeña. Existe como, no es un problema, o sea, es algo no deseable, sí, pero tampoco es un problema. O sea, también lo digo yo que soy white Hispanic, pero no pasa como en otros países de Latinoamérica. Por ejemplo, yo tengo un amigo que consiguió en Chile trabajo porque era rubio, en hostelería, en un hotel. O sea, fue como que llegó: ¿tú tienes experiencia en hotel? No. ¿Sabes hablar inglés? Sí. Contratado. Después se enteró que era rubio. Porque en Chile el rubio, la persona de cabello, sí, rubio. lo que llamaremos en Venezuela catire, es visto con muy alta estima. Muy alta estima. ¿Cómo lo decís? Catire. Catire. También, por otro lado, en Venezuela tenemos racismo para arriba y para abajo, porque a las personas muy blancas como yo, bueno, yo no soy blanco, pero en términos latinoamericanos sería blanco, le decimos poteleche. Como una forma despectiva. Tú lo que eres un poteleche. Poteleche, ok. Pote de leche, por lo blanco que eres, o cochinito, sí. o los cochinitos, o los rosaditos. Qué bien. O sea, hay para todos, entonces, en ese sentido. Hay para todos, sí. Hay democracia en el racismo venezolano. Exactamente. Bien. Porque es la cosa de si eres, o sea, no hay racismo, es si eres distinto en el sitio donde estemos viendo. Claro, exacto. Tú llevas ataque y crítica. Exactamente. Eso es matar o morir desde ese punto de vista, porque el venezolano tiene una cultura muy de... Eso también ayuda al humor, pero también ayuda a la cantidad de casos no resueltos psicológicos. Tenemos una cultura como de bullying, no como el norteamericano, bueno, es un bullying violento, pero es un bullying verbal, del chiste, de la joda, ¿Qué me dices? El que tartamudea le dicen gago, y es completamente común, y no he visto como que... O sea, es más, lo más factible es que la persona que sea así sea más terrible que tú. El muchacho que nació con una deformidad en un bracito, ese es el que pone los peores apodos en el colegio. La mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Sí, claro. Él creía en eso. Él atacaba, pero con la diestra. Claro, la izquierda era la mano fuerte. Pobrecito mío. No. De hecho, eso ocurría mucho allá, pero no es algo para celebrar. Muchos venezolanos lo celebran porque nosotros no nos sentimos ofendidos. No, si nos ofendemos, si nos pasamos de la raya, si revisas bien, vas a encontrar muchos tramos ocultos, pero no son problemas como en otras latitudes. Yo he visto los casos de bullying. Yo tengo familiares en Francia, una prima, y me contaba que el primito mío, que más todo de muchacho. Yo no sé si los demás niños eran muy valientes o eran igual de grandes que él, que sufría bullying en el colegio. Le hacían bullying. O sea, porque él era como callado, retraído. Sí. En Venezuela no pasaba así. Entiendo. ¿Tiene solución en Venezuela, Catón? Mira, de que puede tener solución, tiene solución, sí, efectivamente. O sea, los países no se acaban. Europa, o sea, no existe tal cosa como el límite hacia abajo. Es como el Bitcoin puede bajar hasta donde tú te puedas imaginar. Pero Venezuela sí tiene solución. Lo que pasa es que es una solución muy compleja. Venezuela es un problema y el gobierno que está actual lo ha llevado para allá.
Es un problema, Ajá. primero que nada, que no tiene una solución ni fácil ni agradable. Yo estoy consciente, que una razón también porque me quise ir, yo dije, Venezuela Ajá. nos va a tocar 2 generaciones ser empleados de los que se beneficiaron y hicieron multimillonarios Sí. robando dinero de Venezuela. Porque ellos van a ser ahora los nuevos, ellos son la nueva oligarquía. Son los nuevos Esta, amos del Valle. esta gente sigue en Venezuela y no se irá del No Valle. se irá. De hecho, ellos los Pese empezaron a a la perseguir en Europa, presión. Ajá. los empezaron a perseguir de Estados Unidos y Sí. empezaron a crear torres de marfil en Venezuela. De repente, un país deprimido en que la gente gana $3 al año, Ajá. ves y de la nada un centro comercial gigantesco donde comerse una hamburguesa cuesta $30. Donde las cosas son mucho más caras, es mucho más caro comer ¿Esto en existe? esos ¿Esto, sitios. esto es una exageración o literalmente esto está pasando? Literalmente existe. No sé si los precios son así, pero Ya, sí yo bueno. recuerdo que justo cuando estaba a punto de irme de Venezuela, Sí. era común que los locales que te podían Ujú. contratar fueran de personas cercanas al chavismo. Que me pasaba, que yo tenía que preguntarle a amigos periodistas, Sí. mira, ¿quién es el dueño de este negocio? Porque yo siempre fui de la tesis Ujú. de, tú puedes tener todo el dinero del mundo, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero por de donde tú sacaste tu dinero, tú a mí no me... O sea, las estupideces que yo digo no las puedes pagar. O sea, tu dinero para mí no es bueno. Y era que les Ya. daba largas, pero largas. Hubo uno que yo le dije, no, que me voy de Venezuela. Mm. Ay, qué lástima, ¿cuándo te vas pronto? Me fui a los 8 meses. Y el tipo diciendo, bueno, este tipo no se va. Foto, Ya ves. foto, foto, foto. Madre mía. O sea que, en realidad, básicamente, con el chavismo lo que se ha producido, por la manera que lo sigue, había una élite y ahora hay otra. Ay, Élite sí, sí. oligárquica, completamente corrupta y que no Igual. tiene. Y que no tiene ninguna intención de marcharse ni de que la cosa cambie ni revierta. O sea, ahí muera, Eh, proteste quien haga mm, falta. es demasiado sabroso, hacen demasiado dinero sin hacer nada. Solamente o sea, hay gente que, claro, Pero tiene que cuando afectarles a esta gente, es decir, la hiperinflación, es decir, que haya billete de 100 millones de hay presión, bolívares, le tiene que afectar de alguna manera, ¿no? hay presión, obviamente, porque hay una expresión en Venezuela que se llama pescuezo no retoña. Pescuezo. Pescuezo no retoña. Ok. Y tú no sabes qué tan lejos puedes llevar a la gente antes que salga un loco. Mm, Entonces a ti te conviene pacificar, porque de hecho en el año 2015, 2017 sí. detuvieron a más de 130 militares vinculados, o sea, que lo iban teniendo poco a poco porque de repente se enteraban que habían 3 militares que decían, mira, hay que volar la casa, que es la casa de gobierno. La Ajá. solución a esto es explotar todo. Entonces es muy fácil, Ujú. si la situación está tan grave, que una persona diga, mira, aquí la única forma que podemos salir de esto ya O es sea, tomando el camino menos democrático. Entonces, mm, por eso ahorita hay presiones para que el gobierno baje un poquito, para que haga ciertas liberaciones económicas. Ahorita está pasando. ujú, De hecho, la hiperinflación en Venezuela las hiperinflaciones tienen 2 características. O sea, pueden llegar a 2 conclusiones. sí. Ya que 2 caminos. O cambias de gobierno o Ujú, cambias en el gobierno. El gobierno pasó de criminalizar el uso del dólar a que la sí. moneda informal en Venezuela sea el dólar. El 80% de los 70% de las transacciones, según leí no sé mucho, son ya en dólares en No Venezuela. jodas. Madre Claro, porque mía. es que el bolívar no vale nada. El bolívar Claro. es algo, de hecho, las pensiones en Venezuela son un chiste, son $2, creo que son. Madre mía. Entonces, ¿qué ocurre? Dicen que ahorita hay que hacer es reducir los costos de salida Sí. para que las oligarquías digan, mira, no me importa ceder el poder porque sencillamente no me van a perseguir, Ajá. no me va a pasar nada, porque es que también ha ocurrido tantos años de delito. Mi preocupación es que aquí pase con Chávez lo que puede pasar con Maduro y con el resto de los chavistas, que fue lo que pasó Ajá. con Franco. Muere en el poder. Sí. Y O se sea, produce una transición. sí, que la transición sea post-mortem. O sea, yo quisiera un proceso como lo que pasó en Chile, bueno, no como el que pasó en Chile, pero es un proceso de salida, como lo pasó en Polonia. Ujú, Aquí en Polonia el proceso de la salida de lo que fue lo último, las últimas dictaduras comunistas que había por acá. ajá. Bueno, Sí. años 80. Fue un proceso doloroso, mira, complicado, pero se logró hacer. Sudáfrica también. Ujú, Por eso te digo, o sea, si Sudáfrica logró hacer una transición, si Polonia lo logró hacer, Venezuela puede. Ahora, mm, ahorita las condiciones no están, no las ves. El problema es ya. que también las cosas se mueven a un nivel ya yo me fui, Venezuela ya... Tú vas a Venezuela, cinco Sí. años, te vas 3 meses y ya no lo entiendes. No lo entiendes, porque es tan cambiante por la misma Madre mía. dinámica Ajá. que Ajá. cambia muchísimo. Entonces, ¿veo solución? Sí, pero Eh, no creo que yo la vea.
¿No crees que tú en toda esta situación, bajo tu punto de vista, porque yo por lo que leo y por lo que veo tengo una idea, pero bajo tu punto de vista, ¿qué papel juega el tío Sam en todo esto? Se da El la tío sensación de Sam, que Estados Unidos está, digamos, detrás moviendo, si no, no todos obviamente, pero está moviendo varios hilos de esta marioneta, ¿no? sí, como hace muchas cosas aquí en Latinoamérica, pero el problema fue que Desgraciadamente. Venezuela, por los mismos intereses de las cercanías que tiene el gobierno venezolano, Sí. aquí tanto la oposición le abrió la puerta al tío Sam como el gobierno, mira, le abrió las puertas, el corazón, el alma, los versos, el cuerpo, el alma y todo a Rusia y China. A Entonces, Rusia y China. Ah, vale, vale. Claro. Venezuela se transformó en un juego geopolítico de intereses. De hecho, hay empresas que salieron de la nada. De repente, ¿de quién es esta empresa? Una arrocera, a la mitad de la nada. ¿De quién es? Ok. No, es del hijo del fulano vinculado a la embajada de Turquía. Así que, Ajá. pues, son mucha cleptocracia, mucho crony capitalism que está pasando ahorita en Venezuela, y hay Ajá. muchos intereses extranjeros para que las cosas aguanten. Ya. No Precisamente solamente por la las riqueza, supongo, riquezas, del país y claro, los recursos. y por fastidiar a Estados Unidos. Y Estados Unidos, durante la época de Trump, que propuso un intervencionismo que no se cumplió, Ajá. Un propuso, embargo. mira, sí, no, el embargo fue lo de menos. El embargo, Irán tiene como 23 años, 40 años embargado, Turquía también tiene sanciones políticas y económicas, Cuba ni que Sí. hablar, pero con lo que amenazó Trump fue con una opción militar, como medida de Bueno, presión. amenazó. Sí, exacto. Como dijo que a ver qué vamos a tener que hacer. Me parece que la frase era Exacto, sí, a sí, ver sí. si voy a tener que. A ver si nos va a quedar otra opción que lo que ya sabes o algo así. Lo dejó. Sí, me acuerdo. Claro, y Pero. la palabra era todas las opciones están sobre la mesa. ¿Qué pasó? Exacto, Que todos los socios. el otro lado también juega. El otro lado juega. Pensar que es un gran error que ha tenido la oposición venezolana, que Sí. pasa con mucha gente, muchas veces en la política dicen, no, yo hago esto, y Ujú. yo me imagino en mi cabeza que el contrario está así, inerte, esperando que yo le haga algo. Ya. Y Y no es esa así. situación que la situación en Venezuela política es un stalemate, diría que Estados Unidos, que es ese empate de que ni tú me puedes eliminar a ti, ni yo te puedo sustituir a ti. Entonces, Tenemos que buscar esa la es la, manera de. sí, esa es la tragedia de Venezuela, que es lo que me parece horrible que nos va a tocar, pero es lo que va a tocar. Van a tener que conseguir, a juro, una manera de entenderse. ¿Cómo? No sé. Eh, Menos mal que no soy político, menos mal. Yo estoy en Polonia. Yo no sé. Más lejos no podrías estar casi. Siendo Sí, sí, es no. verdad. Yo como pierogi, ya yo no sé. Yo soy italiano, Es entre las opciones, será la más desgraciada quizá, pero viendo cómo está la situación o viendo todo esto, escuchando todo esto que me cuentas, es la guerra civil, da la sensación de que no podrían incluso estar descartada. Estuvimos cerca en un punto, pero no ¿Cuándo? sé si es que en el 2017. En las protestas 2017. del 2017, Sí. la intención de la persona general Ajá. era, yo estoy dispuesto a por lo menos una batalla campal, a enfrentarme al gobierno, de hecho, con escudos de cartón. Hay un muchacho que, de hecho, en las negociaciones que están ahorita pasando con Estados Unidos es que le dieron pavo en la muñeca al militar que lo mató. Un muchacho que trágicamente su papá era chavista y con ex compañeros Nicolás Maduro. Madre mía. Él, creo que era de apellido Pernalete. Ok. Él le dispararon, un tipo que le tiró, creo que fue, no sé si fue una molotov o una piedra a una base militar, tampoco fue lo más inteligente del mundo. Pero el tipo lo acribillaron con una escopeta, y de hecho hay Sí. una foto que sale un compañero de él con un escudo de cartón, porque era un escudo como para protegerte del agua de las ballenas, Ajá. protegiéndolo con disparos por acá, que se salvó porque, bueno, como tapó, no le dieron en la cabeza, o sea, perdió el objetivo. Ajá. Y la gente estaba dispuesta a llegar a ese extremo. Pero los políticos, no sé si fue por decir, no quiero ser responsable de un baño de sangre, Sí. o le tengo mucho miedo a esto. Mm, No quiero ser, la gente está dispuesta, pero yo no estoy dispuesto a arriesgar esto porque, mira, yo pescuezo, no retoña. claro. Y echaron para atrás eso. Y eso causó una migración gigantesca en Venezuela porque la gente dijo, si llegamos a este punto y sacrificamos esto era una cosa que, eso fueron 9 meses de protesta, no, como 5 meses de protesta que los muertos se contaban por día. Cada dos, 3 muertos diarios. Dos, tres Madre mía. muertos diarios, 2, 3 muertos diarios. Eso fue una época muy fuerte. Eh, Pero espera, 5 meses de protestas, es decir, 5 meses sin 5 parar. meses, todos los días, todos los puñeteros días de la semana la gente estaba en las calles protestando. Exactamente. Todo el mundo está apretado. Claro, llegó un punto que las protestas fueron desinflando porque
el costo de salir a protestar llegó a un punto que era muy alto. De hecho, ninguna guerra, eso creo que le decían, si tú dejas que un ejército vaya solo, se extingue una vez. Yeah. Y eso pasó con ese movimiento de protestas. ¿Qué ocurrió? Venezuela tiene una serie de mecanismos constitucionales para cambiar de gobierno. Venezuela las aplica y el gobierno dice no. O sea, yo sé que eso existe, este mecanismo existe, un mecanismo llamado el revocatorio, que es a mitad de mandato tú puedes revocarle a través pasando una serie de reglas. Ok, que cumplí todas las reglas. Sí. No. Se inventaron un artilugio jurídico todo loco y eso disparó una serie de protestas en Venezuela. Eso junto que le quitaron competencias al Parlamento. De la noche a la mañana. Mira, el Parlamento ya no me puede fiscalizar, no puede hacer nada, está trancado, no existe Parlamento. La gente salió a la calle. Porque el Parlamento fue un Parlamento elegido por 12 millones de venezolanos. O sea, le dijiste a 12 millones de personas, opositores y gobierneras, tú no tienes representación parlamentaria. Se dispararon las protestas en la calle, eso fueron 5 o 6 meses. ¿Qué ocurrió? ¿En qué terminó todo? Son cosas muy graves, o sea, es la suspensión de unos elementos democráticos básicos por en eso una democracia funcional. Que mucha gente no quiere que el gobierno cambie porque sencillamente siempre vas a tener ese muerto detrás de ti. Los delitos de lesa humanidad y delitos contra derechos humanos no prescriben. Entonces, por eso dicen, no, mira, yo prefiero aguantarme aquí en Venezuela, que es tan sabroso, y ahí no hay ni siquiera invierno, o sea, ¿cómo te explico? Las condiciones son ideales, hago dinero, la gente está dispuesta a darme lo que sea para que yo me vaya del gobierno, ¿no? Tranquilo. Esta oligarquía, ¿cómo justifica la situación, lo que está pasando? O sea, es decir, ¿se dan algún tipo de razones de por qué el país está en esta situación? No sabe, no responde. Eso es normalmente lo que te dicen. Se justifican a sí mismos. Si no lo hago yo, lo haría otra persona. Por lo menos no estoy haciendo esto. En cierta manera estoy ayudando. Mira, nadie nunca es el malo. Muy pocas personas te verán en el espejo y dirán, yo soy bastardo, soy un hijo de puta. Normalmente todo el mundo se va a justificar. Pero yo he visto niveles de dinero en Venezuela, gente vinculada al gobierno obsceno, para ser un país que está en tan mala situación. Pero eso es normal, ¿viste? Tú te ves en Zimbabue, en un país que pasó por un proceso de hiperinflación igual, y tú ves... Exacto, lo miraba anoche. Ves gente con dinero y con recursos que tú te quedas impresionado y dices, ¿cómo viven? Bueno, cosas de la vida. Claro, porque están en ese poder que les permite tener acceso a comerciar con los recursos, comerciar con lo que puedan. Y hay muchos intereses en sacar los recursos venezolanos. No solamente que te están necesitando recursos, sino que tienen demasiada gente fuera de Venezuela dispuestas a pagar. Hay un banquero suizo que terminó colaborando y le dieron, creo que fue un año de prisión suave para tramas de corrupción en Venezuela. O sea, imagínate, en Venezuela corrompimos un suizo. Esto es raro. Muy raro que un suizo... Creo que era suizo o alemán, una cosa que tú te imaginas, o sea, por como tú te los imaginas a ellos en su cabeza. En tu cabeza, no, son personas súper derechas. No. Claro. El libro que te voy a recomendar, que se llama La picardía del venezolano o la victoria del tío conejo, de Axel Capriles, autor venezolano que está viviendo ahorita en España, por cierto. Creo. Axel Capriles. Yo te lo escribo aquí en el chat. Vale, lo tengo aquí ya. Sí. ¿Está relacionado con el opositor, con Capriles? ¿O no? No sabría decirte si son familias cercanas. No sabría decir. Y el tipo habla de que en pasajes del libro que el problema con la corrupción en la Venezuela o en Latinoamérica en general es que es endémica. O sea, te agarra, te obliga o caminas o te encaramas en ella. Entonces tú puedes decir, mira, yo soy una persona muy recta, pero es que hay demasiado dinero por medio. Y si no lo hago, mira, o sea, lo hace otro. Y así te empiezas a justificar tú mismo. Fuck. Es claro, es que eso da lugar a una espiral en la que nunca hay solución. Exacto, o sea, de que puede haber solución, puede haber solución. La cuestión está, es la solución que queremos porque uno piensa, solución es, bueno, terminó todo, se fue la gente, se lo llevan, como en las películas americanas, termina, se lo llevan esposado, pues ahora tendrás que ir al juez. Y al final el policía, ¿cómo se llama? El policía rebelde que juega con sus propias reglas le dice, renuncia al cuerpo, y se va caminando y salen los créditos. Con la chica, claro. Con la chica, obviamente, con la chica riéndose. tú. No, es muy factible que la solución en Venezuela sea sencillamente que esta gente se vaya de forma completa y absolutamente impune, no pase nada, que siempre quede el riesgo de que vuelvan.
Ajá. porque la gente va a quedar con ese recuerdo. No, el que era malo era Maduro, pero Chávez era bueno. El chavismo en Venezuela es un fenómeno como el peronismo. ¿En Chávez, serio? O sea, sí. A Maduro se le ve que no. Maduro No, no es Chávez. Maduro no es para nada popular en Venezuela. Para ¿En nada, para serio? nada. Él es un tipo que se ha logrado sostener. Él llegó con una popularidad endosada, porque Chávez dijo, vota por él, Correcto. Ajá. justo antes de morir. Además, dramático imposible. Exacto. Casi que, vota Sí, por sí, sí. él, y de paso, el tesoro está enterrado en... Y se murió. Sí, necesitamos una tabla de Ouija para saber en qué terminó eso. Pero él fue como su sucesor, pero de Ajá. ahí en adelante, o sea, él tiene votos es por las manipulaciones que hay en el sistema electoral. Ojo, no es que hay fraude propiamente dicho, sino que Claro. sencillamente, mira, yo obligo a la gente a votar, como yo les digo, si nadie Ajá. me vigila la mesa donde están los votos, yo firmo todo eso, como eso no tiene auditoría de ningún tipo. Ya. Bueno, pero sí que leí que había determinados organismos internacionales que habían ido a observar, ¿no? El referéndum aquel que hubo y tal, o sea, Claro, es que pero Chávez ganó varias elecciones, las ganó las limpiamente, ganó limpiamente, exactamente, las primeras las ganó. pero hubo, por ejemplo, de hecho, no hace mucho, en las últimas regionales, penúltimas Ajá. regionales que hubo, que son elecciones como de comarcas, lo que serían las Sí. comarcas ahí en Sí, 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 Venezuela, sí. Ujú, ujú. que un gobernador, justamente de mi región, de Bolívar, el tipo Sí. le robaron las elecciones y él manifestó, y de hecho, hasta la gente porque ahorita la oposición está partida en varios lotes. Entonces están los que están más cercanos al gobierno, los que son más extremistas contra el gobierno. Hasta los que Ujú. están más cercanos al gobierno dicen, no, si el tipo le robaron las elecciones. O sea, Ya. él lo demostró, lo que pasa es que nadie salió a protestar por él, porque como Ujú. es una región, como te digo, somos una región provinciana aquí en Bolívar, ¿dónde queda eso? Déjalo así. Pero sí, se da mucho para la manipulación. O sea, para tú ganar aquí, tú no puedes ganar 1-0. Tienes que ganar 3-0. Porque si no, el Ya. árbitro te va a decir tiempo agregado hasta que marque el Madrid. Como colchonero que eres, sé que te duele y que estás Sí, en Lisboa. sí, exactamente. Especialmente en estos tiempos que corren que ahora se quejan de los árbitros Sí, no, 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 desde la Casa no, Blanca. con Dicen, un dolor, un no hay derecho". sufrimiento, Sí, Dios sí, sí. mío, nos están persiguiendo. Claro, claro, esto es por Florentino la Superliga. Eh, eh, lo, que, lo que pasa que, claro, es, es, es el hecho de que, o sea, que Maduro, no sé, quizá por ahí puede estar el principio del fin, ¿no? En esa falta de popularidad que Claro, tenga porque, por, te Maduro. digo, por esa presión, lo que pasa es que ya Venezuela a nivel interno, toda la protesta civil está articulada porque tú dices, los costos, o sea, ¿qué Ajá, ocurre? Cuando los costos por protestar son sí, tan altos, la sí. gente prefiere resolver. O sea, ya ahorita mucha gente en Venezuela está como que, mira, también hay un hartazgo de liderazgo político. La gente está como que, mira, esto no va a cambiar, todos son unos corruptos, que ese es el gran riesgo del antipolítico. Yo Mm, sueno antipolítico, claro, pero yo creo que los políticos y la política es como los abogados, son males necesarios, sí, porque sin eso nos vamos a matar a golpes entre todos. claro. Ujú, O sea, no, sí. o sea, es como que sí, yo sé, o sea, da asco, pero güey, es lo que hay, o sea, no hay forma. El humano es como es y necesitamos estas cosas para medio entender. Ajá, sí. Y a raíz de que hay tanta antipolítica en Venezuela, la gente está como que siente ya la política no le resuelve nada. Sí. Es muy difícil preocuparte por cuestiones como que sí, yo quiero derecho a elecciones más limpias cuando tú tienes 3 días sin luz en tu casa. A la Ya. pirámide de Maslow te mata. Maslow, sería la pirámide de Maslow. O Pavlov. La No sé a qué pirámide. pirámide te estás No, no, hay dos pirámides, la de Kelsen y esta. ok. Pirámide A ver, métele, métele. de Maslow, Pavlov. claro, que es la pirámide de De las prioridades que Maslow. tú tienes, de Maslow, que son Sí, prioridades, sí, 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 sí. que es la La razón de por qué escala de cuando, prioridades, claro, las llama la escala de prioridades de Maslow. Sí, 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 ¿entiendes? sí. Entonces, ¿Verdad? si tú tienes, por ejemplo, bueno, yo una vez que pasé, y eso fue para la época que me casé, excelente recuerdo de bodas, el gran apagón de Venezuela. Allí Un te país casaste. que, sí, por esa época, en una época Ajá. en un país que hay recursos hídricos para echar para arriba, hay petróleo, Mm, hay de todo, sencillamente sí. un día el país se apagó por 2 semanas. Por dos No había semanas. luz. O sea, por 3 días no había luz en ninguna parte de Venezuela. O sea, era Mad Max. Eh, No había luz, no había luz. Se fue electricidad. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Se sobrecargó, se sobrecargaron, falta de inversión. El sistema Ajá. eléctrico venezolano estaba aguantado en 2 pinzas. Sí. El gobierno dice que fue un ataque subreal con rayos láser del espacio unido con anónimos, con todas las cosas que te puede colocar un político. Pero Ok. lo que dicen los expertos, los ingenieros expertos que trabajaron en esa área es, Sí. esto es algo que tiene más de 10, 12 años sin inversión.
en eso que te había comentado al principio, que hubo lo de Tocoma, la represa que te comenté comenzando. Sí. Era para aliviar este sistema, nunca se completó, igual que otras muchas cosas más. El sistema sobrecargó y un día sencillamente explotó. Claro. Entonces, cuando pasa eso, y pasas 3 días buscando de dónde sacas agua, de cómo refrigeras comida, o sea, vuelves a la edad de piedra de un día para otro. Literalmente, exactamente. ¿Cómo tú vas a estar pensando? Bueno, yo creo que este es el mejor momento para hablar sobre las competencias de los municipios frente a... Hermano, pues, tú estás pensando en otra cosa. ¿Cómo me ducho? Sí, no, ¿cómo me ducho? No, ya tú me dejabas 3 días más y iba a salir con un casco con púas y una armadura y en un interior sadomaso, porque yo no sé por qué Mad Max estaban en el desierto australiano y esos hombres con unas tanguitas. ¿Por qué? Porque soy un hombre rudo. Porque tenía que tener estética. La estética era importante en Mad Max. Gran película, por otra parte, ¿eh? De mis favoritas. De mis favoritas. Muy, muy buena. ¿Cómo nos vamos y venimos, Catón? Sí, no. De hecho, te quería comentar si era posible. Dime. Que ya son casi las 10 de la noche. No he cenado. Yo tengo rato escribiendo si podemos darle una pausa. O sea, una pausa, sí. Si podemos hacer una segunda parte, si quieres. Claro. Mira, si te parece, eso te iba a decir yo, Catón, si quieres, exacto, nos vamos despidiendo y hacemos una segunda parte. Okay. Para el próximo episodio que yo venga, les voy a comentar cómo funcionan las partes que el Estado venezolano no cubre. Lo que es el lejano oeste venezolano, la zona de las minas. Y ya que ves que me has dicho mórbido y es otra pregunta que tenía antes y me contarás, quiero que me digas si hay teorías de la conspiración en torno a la muerte de Chávez, al chavismo, porque eso tendrá que haber ahí, ¿no? Sí, tenemos teoría de conspiración de todo. Hostia, de todo. O sea, vale, pues entonces ahí retomamos en el próximo episodio. Lo dejamos en el tintero. Lo dejamos en el tintero, pero va a producirse seguro y se producirá pronto. Catón, gracias por tu tiempo, por explicarme tanto, por compartir sobre todo. Yo sé que hay mucha gente venezolana, lo he dicho antes así de broma, pero es cierto que no les gusta hablar, que no quieren tal, y tú has sido muy amable, honesto y abierto en hacerlo. Gracias de verdad. Gracias a ti por la invitación, Ale. Un verdadero placer, eres mi amigo ya, Catón, y vas a venir a otro episodio, Ya claro estás, que sí. Esto lo vamos a elevar fuera de cámaras y lo hacemos. Catón, por supuesto. Gracias. Hermano, muchas gracias por la invitación, he disfrutado muchísimo de estar aquí. Me alegro que hayas disfrutado y nada, a la gente os digo, habrá una segunda parte con Catón, Si tenéis preguntas o lo que sea, la venganza de Catón, nos lo dejáis ahí en los comentarios. Como siempre decimos, llevad cuidado tronquetes y nos veremos en el próximo Podreale.